Os dejo con Luis Aleixos, que como os decía, Carlos y John os han contado algunos proyectitos que se llevan a cabo aquí en el oceanográfico, trabajos que se hacen aquí de cerca con las aves, que sí que se puede tener un poco más de trato con ellas, porque al final son aves que pertenecen a nuestra colección biológica. Y tanto Luis como Joan os darán la visión de trabajar con las aves en el medio natural y hacer un seguimiento de las aves en el medio natural. Son dos formas de trabajar completamente diferentes, pero así tenéis los dos enfoques también, porque yo creo que al final se nutre mucho una parte y otra, porque del medio natural se aprende, o sea, todo, pero desde aquí, que es fácil trabajar con algunos tipos de aves, se puede extrapolar para a la hora de si tuviésemos que hacer cualquier tratamiento, cualquier intervención. O sea, al final se nutre todo, y lo importante en ciencia yo creo que es estar en comunicación, que no siempre es lo más fácil. Lo que sea, sí. Pero bueno, nada, os dejo con Luis, que ya... Que me expriman también, sí. Exacto, que escribidlo. Y a la marcha, tranquilamente, y ya cuando venga yo ya os escucharé. Pero... Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, gracias al Oceanográfico por ofrecerme un año más venir a contaros cosas de aves marinas de las que podemos ver por aquí, y a vosotros por el interés que demostráis, y que espero por lo menos que, no sé, abriros, si no habéis tenido todavía contacto con ningún proyecto ni con el estudio de las aves marinas, pues por lo menos crear un poco de inquietud y que os sirva para acercaros a este grupo que, como supongo que Pedro ya os diría, es como grupo el de aves más amenazado de toda la fauna alada que tenemos, alada y no alada, de todas las aves. También os habrá dicho Pedro que es una ave marina, no voy a entrar ahí. Sí que os quiero decir que ante la dificultad en establecer un único grupo de ave marina, porque no hay una definición como tal, pues aquí se van a incluir especies que seguramente vais a ver y os chocará ver, por ejemplo, patos, que hacen patos en el mar, y por qué los consideramos aves marinas, algunos patos sí y a otros no. También os habrá hablado de cuántas especies hay, de las adaptaciones, y supongo que os habrá hablado hasta de Wisdom, ¿no? La famosa hembra esta de albatros viajero, que ya sabéis que hasta el año pasado, con 70 años, pues aún puso un huevo, 70 como mínimo. En fin, que como lo tenemos más o menos hablado, ya nos hemos coordinado, ya os ha dado la parte general, y es posible que algunas cosas que hablemos aquí pues ya os suenen, pero bueno, por lo menos espero no repetirme mucho. He elegido esta foto para la entrada, que la verdad es que ampliada sí no se ve muy bien, porque de lo que os vengo a hablar es del seguimiento de aves marinas, pero fundamentalmente desde costa, que son las que he hecho. Yo he hecho muy poco transecto oficial y mucho menos salida con embarcación de recreo. Entonces, os he traído esta foto para que veáis lo que puede llegar a ser ver aves desde costa. Esto está hecho desde el mismo Cabo de Cullera, y bueno, aquí parece una masa informe así de pajaristos y tal, y sin embargo aquí hay hasta 8 especies distintas de aves marinas que se han juntado a pescar. La mayoría de las que veis negras, salvo aquella grandota, son pardelas baleares. No recuerdo dónde, porque en otra foto sí que se ve una pardela mediterránea, que luego veremos que estaba ahí camuflada. Y después empezáis a ver que hay cosas distintas, ¿no? El pequeñito de ahí arriba y estos dos son charranes patinegros, aquel grande de allá es cormorán grande. Esta de aquí y esta son gaviotas patlamarillas, aquí hay otra. Hay una gaviota sombría ahí mezclada, que no se ve bien en esta foto. Allí en aquella punta tenemos una gaviota reidora y aquí hay dos de Audurín. Es decir, no recuerdo dónde estaba una picofina que se coloque de eso. O sea, es decir, que veáis que esto muchas veces es lo que se ve desde la costa, no algunas fotografías de las que veremos después. ¿Y qué ocurre? Pues que controlar aves marinas, que por definición se mueven por el mar desde costa, pues tiene sus propias limitaciones. Y eso influye también pues, en los resultados. ¿El clic sobre la imagen? ¿Cómo, perdona? Clica ahí sobre la imagen. Ah, vale. Y ya puedes pasar. Bien. ¿De dónde he obtenido o hemos obtenido los datos de los que vengo a hablaros ahora? Pues fundamentalmente de dos proyectos. Este es uno, que es la RAM, la Red de Observación de Aves y Mamíferos Marinos. Esto se lo inventaron 4 frikis vascos y y cántabros y asturianos que tenían muy buena relación, y se les ocurrió pues, organizar los sábados por la mañana, un sábado al mes, pues en varios puntos de la zona norte, pues a ver qué es lo que veían y empezar a estudiar movimientos.
En un año, pues nos empezamos a apuntar otros frikis y, bueno, pues acabó teniendo cobertura nacional, con resultados y seguimientos dispares, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Se trata de que, pues eso, censos costeros, la metodología habla de, su estándar serían 3 horas de duración, haciendo siempre los censos por la mañana, y que en principio haría falta 3 observadores. Uno anotando, otro con un telescopio fijo a ver lo que pasaba por el campo de visión, y el otro con prismáticos barriendo desde el punto de observación hasta donde llegara el telescopio. Y también lo que teníamos acordado es que por lo menos había que hacer 1 hora para que los resultados fueran válidos. Bueno, aquí tenéis la cobertura en su máximo apogeo de cuando estaba el proyecto de la RAM en marcha. Siguen habiendo bastantes cabos en funcionamiento. Y el otro sitio donde sacamos los datos, otro proyecto, es el censo de aves marinas invernantes del litoral de la Comunidad. ¿Qué diferencia hay? Eso es un censo que se hace una sola vez al año, normalmente la primera semana de enero, o la segunda, depende cómo caiga. Entonces, es que sí que hay muchos puntos a lo largo de la costa. Sin embargo, la RAM, que es un proyecto donde se censaba el primer sábado de cada mes, o de cada punto, tenéis solamente estos puntos de censo. Claro, aquí es una actividad puntual, hay gente que se apunta, pues, a comer o lo que sea, y entonces pues, tiene más tirón que hacer un seguimiento como tal. ¿Por qué os pongo en rojos? Porque hay algunos donde ya no se lleva como tal, o por lo menos con una continuidad por parte de los observadores. Si alguien tuviera mucho interés, como ves que hay unas 3 provincias, en participar en alguna, pues bueno, tendrán aquí mi correo, podéis escribirme y os pondría en contacto con los responsables del campo. Bueno, fundamentalmente, aunque ha habido más jornadas posteriores, lo que tengo analizado, supongo que muchos de vosotros estáis estudiando biología, estadística o bioestadística, o como le llaméis, bueno, pues esto es igual. Es decir, aparte de las apreciaciones personales que uno tiene, de las observaciones puntuales, ocasionales, estos son, pues eso, 213 jornadas de campo, casi 600 horas, y lo que he analizado son los datos del 2007 al 2016. En total hay registradas pues, casi 130.000 aves y por las horas totales viene a salir a un promedio de pues, 250 aproximadamente. ¿Qué se puede ver por aquí? Que ya empezamos con familias. Fundamentalmente, la que posiblemente sea la familia, una de las familias más amenazadas dentro de las propias aves marinas, que ya lo están, son los proceládeos, la familia proceládeos, el orden de los proceládeos. ¿Por qué, a pesar de estar tan amenazados, son casi 3/4 partes del total de lo que se ha visto? Pues porque tenemos la suerte de que aquí hay una zona de invernada relativamente buena de la pardera balear, de la que luego hablaremos, que es un ave que está en peligro crítico de extinción, y sin embargo aquí puede suponer un sesgo en la apariencia de los datos, pero porque se da la circunstancia de que durante 2 meses al año prácticamente están en nuestras aguas en invierno antes de volver a la tierra. Y el resto, pues ya, bueno, fundamentalmente el otro gran grupo, podríamos llamar, son las gaviotas, los lávides, y luego ya el resto ya ahí se empezamos a representar pues apenas un 15%. Aquí lo tenéis en forma de lista. Hay 6 órdenes, quiero recordar, 2, 4, está cortado arriba, sí, los anseriformes, ha salido cortado la diapositiva. Y luego estas son fundamentalmente las entre 35 y 40 especies que podemos ver. Supongo que os diría, Pedro, que en el mundo se considera, con toda la dificultad, que hay unas 250 especies de aves marinas, más o menos es lo que venimos a admitir todos los que hay. En España pueden llegar a verse hasta un centenar, algunas son muy raras. Y en la Comunidad Valenciana, pues algunas que no he puesto aquí porque son muy ocasionales, pero raro es que se pudieran ver 50. Vuelvo a deciros que con la precisión de que estamos considerando que algunas son, podríamos llamar aves marinas discutibles, ¿no? Como los patos que ahora vemos. Bien, de todas aquellas jornadas de campo, para que veáis lo aburrido que puede llegar a ser, y el sábado, que en teoría acompañaré a Pedro también al modo, si tenéis prismáticos, haremos 5 minutos de observación costera y salvo que pillemos algún colimbo, ya sería raro, muy cerca de la costa, vais a ver lo divertido que es, porque no se ve nada, está todo muy lejos normalmente. Pues ya veis que en la jornada con menos ejemplares solo se vieron 17 aves en 3 horas. La jornada con menos especie en 3 horas solo vimos 4. La jornada con más ejemplares, casi 17.000, por una pardelada que no se ha visto nunca una concentración de pardela balear como la que vimos ese día que como alguien pudiera.
Y la jornada con más variedad de especies, ya fue algo extraordinario también, 13 especies solo de aves marinas en mayo del 2001. Bien, y empezamos ya con lo que se puede. Esto es lo primero que puede ser. Que hace un pato, supongo que le veis, ¿no? Está un poco complicado con aquellos, pero aquí sí que se ve que es un pato y son los negrones comunes, de la familia de las anátidas. ¿Y por qué los metemos en aves marinas? Estos normalmente crían en latitudes muy al norte, en agua dulce, y sin embargo, cuando llega el invierno a nosotros nos llegan a nuestras costas y están normalmente en agua salada, están en el mar. Es relativamente frecuente, cada vez son más escasos, verlos a primera hora de la mañana bastante cerca de la costa y conforme va ganando temperatura, el mar también normalmente suele ubicarse, se van alejando. Puede llegar a formar bandos bastante más grandes que este, aunque es verdad que cada vez es más difícil verlos. Y en este, bueno, en este se trataba todo de hembras que tienen lo que sería la garganta y la zona ventral blanca, y son todo prácticamente hembras con jóvenes de edad. Los machos son negros, con un tono verdoso. Suelen buscar costas con zona arenosa, suelen comer pequeños moluscos, y como veis, no hace falta, bueno, todas las gráficas se va a llevar el mismo sistema, abajo estamos representando el mes y luego las aves por hora con distintas magnitudes en función del número de los. Como se ve, es una ave que llega hasta el paso primaveral, normalmente hasta abril, que es cuando migran para ir a criar, y que vuelven fundamentalmente ya pues pasado el paso otoñal. Quiere decir que salvo alguna ave que se quede herida, que se quede débil y no se puede ir, si os fijáis, los meses que podríamos llamar de verano no están. ¿Por qué? Vuelven a salir normalmente por el estrecho y se vuelven al norte a criar. Con los datos que tenemos, pues los meses en los que más posibilidades hay de verlo es marzo y como digo, pues es un poco chocante que tenga que considerarse esto como un ave marina cuando es un pato pues de los de agua dulce. Y sin embargo aquí en todas las guías que busquéis de aves marinas normalmente suele figurar. Entramos con el orden de los procelariformes y posiblemente cada uno tiene sus preferencias. Para mí son las aves marinas por excelencia. Es uno de los grupos más amenazados dentro de las propias aves marinas y en esta familia está el ave marina más pequeña que tenemos en Europa y que nos cría además en la Comunidad Valenciana, que es el paíño común, y puede llegar hasta la Wisdom, de la que os hablaba Pedro, con una envergadura que en algunos ejemplares se ha llegado a ver hasta de 3,5 metros, es decir, 10 veces más envergadura que el paíño, y sin embargo son de la misma familia. Por desgracia aquí Albatros sería una lotería que tiramos alguno, lo más cerca sé que hay uno en el mar de Alborán, una cita de hace 10 o 12 años, pero tan arriba no hay ninguno. ¿Qué especies de los procelariformes podemos ver aquí? Pues fundamentalmente 4. Esta es la mayor de todas. Lo que voy a decir para esta sirve prácticamente para todas. Tienen un problema muy serio, no solo por depredadores en las colonias, aunque en algunos sitios, sobre todo con la Pardela balear, se han hecho proyectos para intentar sacar ratas, gatos y alguna jineta. Tienen un problema sobre todo con el bycatch, con los enmalles y los enganches con los anzuelos de la pesca, porque son aves que pescan buceando normalmente, algunas han muy poca, pero cuando ven las líneas con los anzuelos pescando, cogen, normalmente se enganchan y acaban muriendo por inanición o simplemente por infección. ¿Qué ocurre? Que son aves, digo lo de aves marinas por excelencia para mí porque son posiblemente las que menos tocan tierra, supongo que lo habréis oído en más de una especie, solamente para criar. O una ave que esté herida, pues a lo mejor no. Os pasaré luego, veréis aquí algunos datos de migraciones que tienen seguidas por satélite. Y son auténticas, bueno, bestias marinas, quiero decir, ahora lo veremos. Esta es la pardela cenicienta. Esta es la mayor de las pardelas que se pueden encontrar. Esta es una de las 2 subespecies, está la borealis, que digamos criaría en el Atlántico, aunque algún ejemplar se ha visto cruzándose con aquellas. Y esta es la Diomedea, la nominal, la Diomedea, que es la que nos cría en el Mediterráneo. En la Comunidad Valenciana cría muy poquito, solamente en columbretes y muy poquitas parejas y además va a menos, pero tiene relativamente buenas colonias todavía en Baleares.
baleares. Aunque, como os podéis imaginar, pues turismo, pérdida de hábitat, sobrepesca, los microplásticos, que parece ser que empieza a ser un problema serio. ¿Y qué hace esta señora cuando viene por ahí? Pues esta es un poco lo contrario de lo que veíamos antes. El negrón no es de la misma familia, no se puede comparar, pero el negrón se va a la época en la que tiene que criar y, sin embargo, a nosotros nos vienen, y ahora veréis dónde están en invierno, las pardelas cenicientas. Pues eso, las primeras suelen aparecer sobre mayo, aunque veis aquí que hay alguna en marzo, un poquito, pero alguna nos ha aparecido, y normalmente en noviembre, a principios de noviembre, las últimas ya salen hacia el sur y por el estrecho van al Atlántico. Esto está sacado de un estudio que hay con radioseguimiento, que quiera poder entrar en vertebradosidóricos.org, buscar por pardela cenicienta, y estos son seguimientos de pardelas por vía satélite. Supongo que veréis que esta amarilla, no se ve muy claro en el mapa, pero esa que está, es una que está marcada en las Baleares. Mirad en un solo año, hasta que vuelve a criar, mirad todo lo que hizo frente a la costa de África, luego se bajó, normalmente aquí no se acaba de hacer una especie de migración, ¿no? Salen por la costa, cruzan a lo que sería América del Sur, vuelven a cruzar y vuelven a entrar en forma de hecho. Pero mirad en un año lo que llega a moverse simplemente para comer hasta la próxima temporada de frío. Y hay, bueno, seguimientos de otras colonias, solo os he bajado esta más que nada para que veáis la diferencia de la magnitud de desplazamiento que hace en un solo año. En este caso, digamos que el patrón migratorio estándar o simplificado sería pues, la forma de cuadrado y no el de 8 que os comento. ¿Qué suelen comer? Pues pequeños cefalópodos. Habréis visto, no sé si os habéis fijado, bueno, esta es la que viene después, pero fijaros este pico engancho, y es porque les sirve para coger muy bien los pequeños pulpos y lo cogen con el ganchito de la punta y entonces tienen más fácil el poder capturarlos. Como os decía, es reproductor escaso. La última dato que tengo era de unas 70 parejas en las columbretes. Luis, perdón, no está. Has dicho que comen cefalópodos. Pequeños pulpitos, sepietas. Bentónicos. En teoría en superficie y bucean muy poco, o sea, no son buceadoras de profundidad. Lo que pasa es que hay veces que se mueven, o sea, cuando hay explosión parece ser que son capaces de detectarlo y, a ver, no llegan hasta el fondo, ellos los buscan, los encuentran en superficie. También han encontrado que son capaces de comer pequeños pescaditos, pero su alimentación fundamental son cefalópodos, sepias, calamares y algún pulpito, pero no llegan hasta el fondo. De hecho, ya te digo que no son buceadoras de profundidad. Esta es poco costera, la que teníamos antes. Es que no sé cómo tirarlo hacia atrás. No, parece que lo estoy haciendo peor. ¿Veis? Lo del gancho también, lo que os decía. Esta es muy poco costera. Estas fotos son de un compañero, de un amigo, que este sí que es friki, eso está hecho con un kayak. Él sale con un kayak a 3, 4, 5 kilómetros de la costa y esas fotos las hace con el kayak. Pero claro, eso desde la costa no se ve. Tiene un vuelo muy fluctuante, muy poco costero y se saca más fundamentalmente por, salvo que las condiciones la hayan acercado relativamente a la costa, con telescopio y por la forma de. Porque encima en Cullera teníamos un problema y es que se hacen los censos por la mañana y tenemos el sol de carga, con lo cual muchas veces pues era un problema añadido para identificar correctamente a los. Bien, otra pardela. Con esta hay muchos problemas, es una pardela mediterránea. Digo problema de identificación. Esto en sus años, gente que empezamos pues, hace unos años, esto se llamaba pardela pichoneta, es una especie. Hubo gente que empezó a darse cuenta de que no todas las pardelas pichonetas eran igual, y entonces desdoblaron la pardela pichoneta, sacaron una especie que era la pardela. Bueno, pues luego hubo gente que se dio cuenta que la pardela balear y esta tampoco eran exactamente iguales, y al final han acabado en 3 especies distintas. La pardela pichoneta no nos entra en el Mediterráneo, una cita muy rara. Esta es la pardela mediterránea, que se parece mucho a la que veremos después, que es la balear, más clarita por debajo, con muy buena población reproductora en el este y centro del Mediterráneo y con alguna colonia en Baleares. ¿Qué problema hay? Que encima han empezado a ver que algunas pardelas baleares tienen fenotipo
de pardela mediterránea y sin embargo genotipos de pardela, con lo cual ya no saben, no acaban de ponerse claro qué es lo que está ocurriendo, si es una nueva especie, una especie distinta o se trata de... Yo ya llega un momento que ya no leo más sobre ADN y sobre... porque me vuelvo loco, o sea, para mí yo veo esto en el campo, pues es una pardela mediterránea, es muy escasa, por lo que os decía, tiene una buena población en el Mediterráneo, pero en Baleares, pues dejando al margen ese problema, dime. No se sabe si hibridan o no. No, a ver, la pardela balear tipo y la pardela mediterránea tipo no se mezclan. El problema es que ha aparecido unas colonias en Baleares que no tienen claro eso. Primero empezaban a decir, no, son Baleares, pero realmente son mediterráneas. Luego, no, es que no sabemos. O sea, al final aún siguen analizando ADN y analizando estudios y aún yo creo que no se han puesto de acuerdo todavía. No. Pero tú coges una balear pura de una colonia de Ibiza y una mediterránea pura del este del Mediterráneo y entre ellas no. Lo que, digamos, hay una cosa intermedia que todavía no tenemos claro. De hecho, ya empezamos a ver fotos viejas que tenemos donde empiezas a fijarte bien y dices, pues tampoco tengo claro que sea una balear tipo o una mediterránea tipo. Y resulta que luego a lo mejor por una anilla cuando recuperan son telas de Baleares, de algunas colonias de los Baleares. Más o menos como la balear que veremos después, pues ya lo veis, es una ave estival. Yo tengo que en mayo ahí, pero bueno, fundamentalmente en los meses estivales la presencia pues, es muy escasa y sin embargo nos viene a pasar el invierno y principios de primavera. Y esta es la pardela balear, lo mismo. Esta sí que es muy costera. No digo que tanto como esto, pero esta especie sí que puede llegar a verse con esta claridad de rosa. Además, puedes ver igual un paso de 3, 5, 10 ejemplares sueltos, como de repente te aparecen 2000 que salen del puerto de Gandía, te empiezan a subir hacia el norte, a la media hora te canta uno que las ha visto en la Albufera, calculas que una hora y media después las han visto en Castellón, debe ser el mismo grupo, y además desde costa. O sea, es decir, es de las pardelas, de las que se pueden ver aquí, la más costera de todas. Y esta no solo es de las que se puede ver aquí, sino que es una. Esta está en peligro crítico de extinción. Cierto es que cada cierto tiempo van publicando la previsión de extinción primero a 30 años, luego a 50, porque tiene un problema, y es que es muy difícil de censar. Digamos, el ritmo que tiene a lo largo del año, normalmente viene en invierno aquí, a empezar en las fechas que estamos ahora, se mueve mucho, pueden aparecer grandes concentraciones en nuestras costas y pasado mañana te aparece frente del delta del Ebro, o un poco más al sur, Cartagena, Cabo Palos. De aquí, normalmente en marzo ya están en las Uras, en las Baleares. La pardela balear se llama balear por solo que pues ya están en las Uras, comienzan con la incubación, pues con la cría de los pollos. Normalmente en octubre, en julio agosto ya hay gente en el estrecho que ya ve salir pardelas baleares, pero normalmente en octubre desaparece, ya no queda ninguna, y a finales de octubre, principios de noviembre vuelve. Parece ser, por las que tienen radio marcadas, que lo primero que hacen cuando entran por el estrecho se van a Baleares a ver cómo tienen la ura, ven cómo está todo, y se vienen aquí. Pasan el invierno y de febrero o marzo ya es muy escasa que se ve aquí y se vuelven a Baleares. Esta foto, ya veis que tampoco tiene nada del otro mundo, pero ¿por qué la he puesto? Pues que veáis un paso laxo, esto está hecho también desde el Fabio de Cullera, y normalmente cuando se mueven buscando alimento suelen ir con algunas. Aquí se ve una gaveta patria amarilla, y no sé si lo veis allí, un cormorán grande, aquí el más grande que se ve, y no es raro que vayan grupos con especies pues, que intentan aprovechar, porque estas se desplazan mucho, pero son muchos ojos muchas veces para mirar, y entonces hay especies pues, que se apuntan a seguir. Y esto es la típica balsa, como la foto que os enseñaba al principio. Esto está hecho también desde el Faro de Cullera, podéis imaginar, eso tiene una envergadura de 80-85 centímetros, es decir, no está de muy lejos. ¿Y qué ocurre? Pues ya lo veis. Su forma de pescar normalmente, ¿cuál es? Buceo. No a mucha profundidad, buceo en el que se apuntan otras especies, como la patria amarilla, y normalmente lo que van haciendo es como una especie de negro borado como las orugas de los tractores, ¿no? O sea, van unas, adelantan un poquito, otras que vienen por detrás van adelantándose, y todas esas salpicaduras, veréis algunas por allí que están en ese momento entrando a bucear, y es curioso porque a veces tienes bandos de 200 o 300 y de repente desaparecen.
y es que se han puesto a bucear todas de golpe y enseguida pues vuelven a salir y bueno, pues parece que a veces que está el mar plato y no te lo explicas como no se queda ninguna fuera y a veces pues desaparecen. Pero bueno, fundamentalmente es que veáis las concentraciones. Además, muchas veces cuando empiezan a bucear, pues, por ejemplo, aquellas que van por el fondo, si se dan cuenta de que tienen el comportamiento de pesca, dan la vuelta y vuelven a buscarlas. Y ya os digo que esta es la más costera de todas las que podemos ver aquí. De hecho, ¿estáis viendo el ratón vosotros? Eso que se ve ahí blanco son bidones que utilizan los pescadores para dejar marcas cuando tiran a fondo, pues, normalmente algo de queso, porque van las líneas por ahí. Y eso son pesca de bajura, pescadores con barco pequeño y suelen dejar las marcas relativamente cerca de la costa. Bien, la pardela balear, pues lo mismo que veíamos en el Mediterráneo. Algunos ejemplares se quedan, como todos los procelariformes, pues hay algunos que se toman un año sabático, no crían, y pues posiblemente se correspondan con esas observaciones de junio y de mayo. Veréis que luego desaparecen. Esos meses estivales típicos están normalmente, aunque se ha detectado que cada vez se van más al norte, normalmente se iban, digamos, de la cornisa cantábrica, desde allá hacia arriba, a hacer la muda. Mudaban, pero cada vez las están detectando que se van subiendo por la costa de las islas británicas cada vez más arriba, porque necesitan agua fría para encontrar comida, para ganar energía para poder comer. Eso, y lo que os decía, luego cuando bajan normalmente, a partir de verano se van a las colonias y luego entre noviembre, pues eso, la segunda quincena de diciembre y la primera de enero, mirad las aves por hora que estamos hablando, por eso, porque se pueden llegar a concentraciones de 4, 5 y 6 ejemplares. La más grande de la que tenemos noticia la vimos en Cullera, que llegamos a contar más de 16.000 parcelas. Con el control de que no habían ido a norte y a sur, o sea, que era un paso constante a norte. Y hay algunos estudios desde el estrecho de Gibraltar y hechos por el Ministerio que hablan de que con extrapolaciones de censos han llegado a calcular que puede quedar una población de 70, depende de los estudios, 50, 70.000 aves. Puede ser. Nosotros lo único que hemos podido aportar, lo publicamos, era pues eso, que hemos llegado a contar con el método de la RAM, pues 16.420. Primero pasaron 1.000 y pico al sur, y de repente pues empezamos a ver un paso durante 1 hora y 40 minutos que no tenía así. Estuvimos pendientes de que no dieran vuelos circulares y nada, las íbamos perdiendo, pues prácticamente había buena visibilidad hasta poco antes del puerto de Valencia, se ve bien desde el faro. Esta, pues es la suya. Esta es el contrario de Wisdom, son de la misma, en fin, de los procelariformes, del mismo orden, pero esta es la más pequeña de Europa. Wisdom no es una ave europea, aunque se ha visto alguna de otros ojeroso y creo que algún viajero en el Cantábrico, pero bueno, para que veáis la diferencia de tamaño. Esto estamos hablando de una ave que puede pesar, pues no sé deciros, 25 o 30 gramos, con una envergadura de 35 centímetros, no tendrá más, pues eso, la décima parte de 30 gramos. Y para mí esto es una ave, podría decir, emblemática y todas esas cosas que están un poco fuera de lugar, pero para mí o sea, que una ave de ese tamaño, que viene a ser un poquito más grande que una golondrina, solo toque tierra para criar y viva pues, con los temporales que estamos viendo aquí, que además no busca refugio en ningún momento, cuando tiene que ir en tormenta se pone en el mar, y si por lo que sea pues se queda allí y se queda, y que tiene la misma estrategia que la mayoría, bueno, todas las aves de este. Son aves longevas, muy longevas, estrategia de un solo huevo por año, aunque vuelvo a decir que parece ser que los estudios lo que dicen es que se toman algún año sabático, y tenemos la suerte de que en la Comunidad Valenciana es reproductora, de los años que más ha llegado a unas 800 parejas, muy poquito en columbretes, unas colonias relativamente pequeñas también en Tabarca y en algunos islotes, y la fundamental, y además está muy bien estudiada, es la de la isla de Benidorm. Allí, entre Eduardo Domínguez y Ana Sanz, que son posiblemente dos de las personas de España que mejor conocen los paíños, pues llevan como 30 o 35 años estudiando, anillando, marcando creo que con P3 también. Y bueno, anécdotas que cuentan, ¿no? Pues que son unas aves que a pesar de lo monas que parecen y tal, huelen muy mal. Comen pescado, a los pollos los ceban, que hay veces que han pesado pollos casi el doble de peso que un adulto,
todo es grasa de pescado, y entonces te cuentan que cuando acaban la temporada guardan todo el equipo en una bolsa y la temporada siguiente, cuando vuelven a sacar la bolsa, sigue oliendo aunque la hayan bajado. ¿No? O sea, dice que además que da un poco de agonía. Vienen a muchos marcados y allí tenían un problema muy serio, y es que algunas gaviotas patiamarillas se habían especializado en comer paíños. Estos entran por la noche a las uras a darle de comer al pollo, y aquellas pues se habían especializado en ponerse en la puerta de las cuevas, a la entrada, perdón, de las cuevas, y cuando los oían entrar, porque son muy torpes andando, pues directamente se los comen. Al final consiguieron pues erradicar las parejas que se habían especializado en esto, y creo que tengo otra. No, sí. A ver, fenología de la especie. Pues estival, reproductora y estival. ¿Qué problema tiene? Imaginaros con el sol de cara, un ave, pues eso, de unos 30 centímetros, son muy pocas las observaciones que tenemos por hora, pero todas las que se han podido hacer han sido en periodo estival. Y diréis, bueno, si crían columbretes, ¿qué hacían en Guyana? O si crían en los islotes. Bueno, es que estos 2 últimos años, lo que decía Ana Sanz, ha conseguido pues, demostrar que algunos paíños de la isla de Benidorm y de Baleares, supongo que reconoceréis el litoral, ¿no? Cabo de Ganao, Cabo de Gata, todos esos puntitos se corresponden con localizaciones de 7 hembras y 5 machos en época reproductora. Mirad el puntito amarillo de ahí arriba, que es la colonia de Benidorm. Es decir, mirad dónde bajaban a comer para pescar, para llevarle al pollo. Entonces, es algo que se intuía, que no tenían claro, porque se veían observaciones allí, si eran de los de Baleares, pues los de Baleares también. Quiero deciros con eso que mirad, pues eso, la burrada que es que un pajarillo pues, de apenas 30 o 40 gramos se haga todo esto, que luego a lo mejor, bueno, detectaron uno, creo que eran 1.700 kilómetros en 3 días, con GPS, para darle de comer al pollo. Pero es que cuando luego llega el macho, se va a la hembra y cuando acaban vuelven otra vez. O sea, unos desplazamientos solo para dar de comer, porque luego cuando acaba la temporada de cría se salen también a la playa. Es decir, estamos hablando de, a pesar de lo que parezca, pues migradores de larga distancia. ¿Qué más puedo contaros del paíño? Pues que parece ser que vamos. Obviamente, salvo parece ser que sí que han detectado que coma pues alguna ballena que esté flotando, algún delfín, vaya picando poquito a poco, pues parece ser que el tema de la sobrepesca le está afectando mucho. Con el palangre no tiene tanto problema, porque no es un ave que coma pescados grandes de los que están cogidos al palangre. Pero bueno, parece ser que lo que sí está demostrado es que va pues, a menos, por lo menos, las comunidades, o sea, la población reproductora que tenemos en la comunidad. El alcatraz. Este es el ave más grande que tenemos en Europa, reproductora. No confundir con los albatros, no global, sino no cría en España, no cría en el Mediterráneo. Hay 2 intentos de cría en el puerto de Marsella, debo recordar, que no salió adelante, pero duró poco y otro fracasó. Y normalmente las colonias más fuertes las tienen los británicos. Esta es un ave que las guías dicen que al 5.º año alcanza la madurez sexual y el plumaje de adulto. Bueno, pues sí, más o menos se puede dar. Hay aves de 6 años que todavía a 5 años que no llegan, pero bueno, fundamentalmente que sepáis que tardan unos 5 años, por decirlo así, 5 temporadas en alcanzar la madurez. La transición del plumaje va desde los pollos de este año, este es un pollo que nació el mismo año que se fotografió, hasta el plumaje de adulto, que como veréis pues es fundamentalmente blanco, con un poco de amarillo en la cabeza y las puntas de las alas negras. Los jóvenes, pues prácticamente aquí los vemos todo el año. Es previsible. ¿Para qué voy a irme si no me voy a reproducir? Como el de chiste, ir pana, pues es tontería, no me voy. ¿Por qué entonces los tenemos aquí? Aquí hablamos de jóvenes que no serían solo los del año, sino ya algunos que por plumaje no se puede saber si son de segundo año o de acaban. Pero ya veis que salvo en septiembre, que no hay ninguna observación, prácticamente, y aunque sean muy pocos, se puede ver durante todo el año. También es relativamente fácil verlos desde la costa.
El comportamiento podría hacernos confundir con un cormorán grande, también es un ave negra, grande, pero el comportamiento de estos es, cuando van a pescar, es zambullida. Ya habéis visto los reportajes de Attenborough famosos con lo del tema de los picados. Entonces, cuando veáis, si veis desde la costa un ave grande, negra, haciendo un picado, y normalmente no muy cerca de la costa, porque aquí tenemos fondos arenosos a muy poca profundidad y se partirían el cuello, con lo cual, a una media distancia, pero se les ve, pues ya sabréis que es un alcatraz porque los cormoranes no hacen eso. Este es podríamos llamarle un piano, algunos cuando el año siguiente ya empiezan a tener unas blancas, unas negras, en principio eso sería un tercer año calendario más o menos. Veis que antes era negro, ya empieza a coger color en la cabeza, empieza a tener el típico plumaje blanco con los extremos que ya empiezan a ver que se van a quedar negros, y esto serían pues aves subadultas. Pues un poco lo mismo, si no me voy a reproducir, no voy. Lo tenemos por aquí todo el año. También, como veréis, no son pues aves de mucha abundancia, y luego además tenemos un problema en los censos, y es que a veces estos sí que se desplazan, pero a la hora y media vuelven a pasar ejemplares hacia el sur, ya que queda la duda de si son los mismos o no. Entonces siempre el censo intentas hacer pues, los mínimos para tener la máxima fiabilidad, porque podrías repetir. Y este sería un adulto. La foto a lo mejor no está muy bien lograda, pero bueno, se ve claramente que todas las plumas secundarias son blancas ya, las primarias son negras, ya tienen el adulto, como hemos visto, pues aquí la cabeza amarilla, y aquí va haciendo lo que les gusta para pescar. Entonces van planeando, intentando controlar, tienen muy buena vista para encontrar pescado, pero también nos tengo que decir que fallan mucho. La experiencia que tenemos en el cabo es que después de cada 20 o 25 zambullidas, en total hay uno que pesca. ¿Qué veis en el pico? Pues que lo tiene adaptado, tiene una serie de adaptaciones, porque se le ha llegado a controlar haciendo zambullidas de pesca a unos 40 metros. No siempre, pero a 40 metros de altura. Claro, eso supone que se tiene una técnica muy buena para pescar, porque te puedes dejar la cabeza allí, te puedes romper el pico, te puedes romper el cráneo. Entonces tiene una serie de adaptaciones, y es que prácticamente parece ser que son capaces de entrar en el agua con los ojos abiertos o casi. Es decir, nada más entrar en el agua están viendo. Si han visto un pescado no tienen que cerrar y acostumbrarse. Tienen otra ventaja, y es que las narinas las cierran, con lo cual no les entra agua a presión, que también podría ser un problema, ¿no? Y luego también parece ser que hay estudios que hablan de que tiene una conjunción casi perfecta entre la musculatura del cuello y la forma del cuello y la conexión con la cabeza para obtener la máxima rentabilidad y además evitar lesiones. También tienen problemas. Es decir, se ha comprobado que algunas veces cuando pillan un cardumen muy grande de pescado, algunos han llegado a matar a otros sin querer, claro, con el pico. Los taladran y, bueno, no es algo que le va a pasar mucho, pero bueno, sí que se ha comprobado. Si alguien tiene ganas de perder, porque he intentado bajarlo este año también y no se puede porque está bloqueado, podéis buscar un vídeo de la Universidad de Virginia que les llevaron un alcatraz muerto y lo congelaron y no sabían qué hacer con él. Y entonces un día se le ocurrió a uno de los del departamento de física, no sé lo que era, hacer unos experimentos a ver cómo entraban en el agua. Entonces se dieron cuenta también que parece ser que por la estructura que tienen se le hacen unos sacos de aire alrededor del cuello y la cabeza en el mismo momento que entran en el agua, lo arrastran, con lo cual también evitan la presión. Es muy curioso de ver porque ves cómo entra y cómo se forman las capas de aire que parece ser que les protegen. Esta es la típica zambullida de pesca. Normalmente van viendo, van agachando la cabeza y cuando ven algo lo que hacen es un picado y justo en el momento de entrar en el agua cierran las alas hacia detrás, aquí lo acabo de hacer del todo, y con lo cual se queda pues, prácticamente como un proyectil. O sea, entra en el agua sin ningún tipo o muy poca resistencia. Los adultos, bueno, si os acordáis, una pregunta. Sí. ¿Sabes si se han adaptado, por ejemplo, a cuando entran los barcos de pesca, ir a comer? Porque esto los he visto en el puerto de Valencia. Te iba a decir, se suelen juntar, pero es que se ven todos. Gaviotas, los págaros, que ahora llegaremos para atacar a las gaviotas, estos también, las pardelas, porque van tirando descartes. Entonces, una vez ven que hay movimiento detrás de un barco, normalmente todo lo que tenga, las especies que estén por ahí tengan hambre van a comer. ¿Qué pasa? Que esto es lo que suelen comer, esto lo que suelen comer es pescado vivo. Entonces,
se pueden tirar. ¿Dónde se ven mucho? Por ejemplo, en Tarragona se hace una salida, fundamentalmente todo el mundo va a ver alcatraces porque van tirando el pescado. Pero claro, ha de ser descarte y ha de ser muy rápido. Una vez está a 10 metros, ellos ya, no sé cómo explicarlo, ¿no? Si está disperso no va. Pero todo lo que tenga que ver con movimientos, a la hora de entrada de los arrastreros, a las 5 de la tarde, se suelen juntar y no es raro ver alcatraces por aquí también. Sí, ven gaviotas, que suele ser lo que más va detrás de los barcos, porque si van las gaviotas, saben que están tirando pescado. Si las gaviotas no están, es que el barco vuelve vacío o vuelve de calar, lo hagan por la tarde, pero sí. Fundamentalmente son gaviotas lo que van, los arrastreros. Sí, no, pero una de las veces que me embarqué sí que vimos alcatraces. Sí, sí, sí. Ya te digo, de Tarragona va todo el mundo a hacer fotos a los alcatraces. Y los tienes ahí planeando, entonces voy a tirar pescado y cuando tiran se hacen poco. Bueno, lo que os decía, algún loco se queda, pero esto es al revés. Esto es en abril, mayo me voy, crío y vuelvo en noviembre. Aquí se queda alguno, pues alguno que no se reproduzca o alguno que se ha quedado, pues eso, lisiado o débil, pero fundamentalmente, como veréis, esta es la típica gráfica de una ave reproductora, estivalis reproductora, fuera de aquí. Pues aquí no la tenemos en verano y viene a pasar el invierno. Esta es una gráfica conjunta de las 3 edades. Estos serían adultos, con los picos en invierno y salida. La amarilla son los subadultos, perdón, los jóvenes, y la violeta los subadultos. Que como veréis, pues en los meses estivales no estoy aquí gran abundancia, pero por lo menos se ve que se quedan por lo que os digo, porque no van a reproducirse y por lo tanto no tienen ninguna prisa en durar. No sé cómo voy de tiempo porque tampoco sé si hemos tardado mucho en empezar. Pues se quedan 10 minutillos. Pues bien, pues acabo rápido. Cormoranes. Cormoranes, aquí podemos ver 2 especies. Cormorán grande y cormorán moñudo. Cormorán grande, no sé si os habéis fijado al entrar, que en algunos de los edificios los tenéis posados ahí todos los días prácticamente. El cormorán grande, pues, bueno, ya sabéis que Phalacrocorax significa cuervo calvo, no lo acabo de entender muy bien, pero eso es lo que le pusieron. ¿Cómo funciona aquí? Pues como un invernante. Aquí se han llegado en los últimos años a contar concentraciones solo en la albufera de 4 o 5 ejemplares algún invierno. Es verdad que en los últimos años está bajando, no se saben muy bien las causas, pero cada vez se ven menos. No es raro verlos tampoco por las acequias en carrozales, por cualquier masa de agua que esté medianamente tranquila buceando. Y como veis, pues eso, entre los meses de mayo y septiembre prácticamente no se ven, empiezan a venir en invierno y alcanzan hasta el paso primero. Suelen hacer formaciones en V, que son muy bonitas de ver cuando se ven cerca. Cuando van en vuelo, van primero cortando el viento, parece que está estudiado, es una buena formación de vuelo. Y tienen, como habéis visto en la foto, lo que tienen es que se dice que no tienen glándula uropigial, que es una que tienen aquí que sacan el aceitito para hacerse el plumaje impermeable. Hay algunos estudios que dicen que sí, y además está fotografiado. Pero lo que sí que es verdad es que secan muy mal el plumaje, entonces se tienen que poner de espaldas al sol, como habéis visto en la foto de antes, para secarse. Cuando acaban de secarse, si necesitan seguir pescando, bueno. Y es la foto típica, pues eso, la que busca todo el mundo ahí con las alitas abiertas. Este es un joven del otro cormorán que podemos ver, cormorán moñudo. Esta está fotografiada en el faro de Cullera también, donde no es relativamente difícil verlos. Y siempre digo que la diferencia con el otro es que esta es estrictamente marina, mientras que el otro se puede ver perfectamente en masas de agua dulce. Hasta que aquí, en esta misma sala, me sacaron de mi error, porque aquí en el oceanográfico habéis visto 2 cormoranes moñudos jóvenes, no recuerdo el año, si 2017 y 2016, y aunque estemos muy cerca del mar, pues son las únicas 2 citas que yo conozco de cormorán moñudo fuera de lo que es mar. Este tenemos también, aunque muy escaso, es reproductor en la Comunidad Valenciana, y lo que se suelen ver aquí son jóvenes sobre todo. No es raro que críen en diciembre, en enero, crían muy pronto, y lo que se suelen ver son jóvenes en dispersión, de Baleares y de Cataluña. Y, como veis, pues normalmente es al revés. O sea, son aves jóvenes que han nacido normalmente a principio de año y que se suelen concentrar pues, en zonas de costa en los meses estivales. Aves adultas se ven, pero mucho menos. La proporción de aves adultas a aves jóvenes es muy escasa. Los págalos. Bueno, pues los págalos son los piratas del mar. No sé si los habéis visto alguna vez en los reportajes de televisión, hacen las películas estas de caza donde va un avión persiguiendo a otro.
Y se llaman los piratas del mar porque normalmente lo que hacen para comer es atacar a otras aves que acaban de pescar y le sacan el pescado. Incluso las gaviotas, los charranes suelen tirarlo y en vuelo, antes de que caiga al mar, lo vuelven a coger y lo engullen. Este es un págalopo marino. Esta es una de las especies que gusta ver porque son muy poco frecuentes. O sea, se dan, pero no son muy abundantes en nuestro litoral. Y el pomarino además es uno, pues cuando lo habéis visto con las plumas estas centrales, los cucharones que le llamamos, pues es muy espectacular de ver. Y ya veis, pues no es en absoluto abundante y pues eso, los meses estivales no está y suele darse un paso en el mes de abril que coincide además con muchas observaciones en Cataluña y parece ser que lo que hace es que sube y algunos dicen que cruza Francia por algunos ríos y otros que son desplazamientos temporales y que no responden a una migración por el interior. Este es el págalo parásito, posiblemente junto con el que vendrá después es el más abundante aquí, aunque ya veis que tampoco son las magnitudes mucho menos elevadas. Y este sí que es más de más presencia a lo largo del año. Vuelvo a decir que no son en fin, unas cifras muy elevadas, pero es más abundante. Y luego este es, como me dijo una vez uno del Fabio Cuyé, bueno, parece el primo de Zumosol, porque ese ya los vimos los tres. Este es un tocho, este es un gordo, como si no fuera a hacer deporte, y es el págalo grande. Es el más abundante, es de frecuencia prácticamente anual y se diferencia del otro simplemente porque es muy barrigón, recuerda más a una gaviota, aunque el vuelo no es exactamente igual, y bueno, el comportamiento es el mismo, o sea, atacar a charranes y a gaviotas y a sacarles pues, palometas o un poco más que les hayan podido sacar. Gaviotas, pues aquí vamos a correr un poco. Esta es la gaviota reidora. Tenemos unas cifras aquí que no se corresponden con la presencia real. Ahora mismo puede haber 20.000 reidoras en el litoral de la Albufera que salen al mar, vuelven a entrar a agua dulce a asearse el plumaje con agua dulce y sin embargo, pues ya veis, no son aves por hora, pero ya veis que no responde que a 15 kilómetros del faro de Cuviera tengamos 20.000 gaviotas a pasar la noche y sin embargo desde el faro pues no se ven y por lo tanto no se contaminan. Reproductora escasa en la provincia de Valencia y ya veis que pues es muy escasita en verano y luego pues se da más en invernal. Ahora empiezan a estar bonitas porque se les pone la cabeza negra, como la foto que hemos visto antes, con el plumaje nuevo. ¿Qué se ve aquí? Vale. Bien, esta es muy parecida, salvo que nunca tendrá la cabeza negra, es una gaviota picofina. Esta es una buena reproductora en Alicante. Aquí sube muy poco, ha habido algunos años que ha quedado una pareja en la Albufera y está muy ligada a las salinas de Santa Pola y Torrevieja y La Mata. Mirad si es escasa, que ya veis, pues normalmente en los meses de verano pues son los que se han reproducido en la Albufera o de algunos que se desplazan, que se ha llegado a comprobar desde Alicante. Esta ya la pillo un poco mudada, es una gaviota cabecinegra, más rechoncheta, se parece mucho a la reidora, pico rojo, cabeza negra. La de la reidora es más marrón chocolate, esta es negra, aunque ya veis que aquí empieza a mudar y pues no está muy bonita. Además las plumas, supongo que veis que ya tiene los plegos ahí, que no está bien. Esta es prácticamente de todo. También muy escasa, ha criado algunos años aquí en el Parque de la Albufera, pero no es una ave habitual. Como curiosidad, hay un pique entre ornitólogos, no sé cómo estará ahora, hace unos años, entre Málaga y Tarragona. En las dos han comprobado que tienen el mismo tipo de comportamiento y entonces el pique era ver quién encontraba más. Fundamentalmente el pique es que, bueno, los dos ornitólogos se llevan muy bien, pero yo he visto más que tú y ahí empezó la guerra. Y algunos pues llevamos a echar una mano a unos o a otros. ¿Qué comportamiento hacían? Subirse a algún embalse de agua dulce, a arreglarse el plumaje, a limpiarse, aprovechar para comer olivas, bajar al mar a pasar la noche y al día siguiente vuelta a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hacían? Como ya sabían las rutas por donde entraban, ponerse a contar al anochecer. Y bueno, salían burradas como 35.000 un año en Tarragona y 38.000 en Málaga, unos otros años al revés. Nosotros decíamos que cada uno se iba picando y se sumaba más para tener más que el otro. Pero bueno, en todo caso, lo curioso era que tenían el mismo comportamiento, aunque procedían de poblaciones distintas del Mediterráneo. Esta es la nuestra por excelencia. Esta es la gaviota de Audubín, podéis hablar de ella. En los años 60 finales se calcula que quedaban unas 20 parejas solamente en todo el mundo y estaban en el delta del Ebro. A partir de ahí hubo gente que se mentalizó mucho con
pues intentar sacar los proyectos adelante, a proteger zonas, porque bueno, en aquella época, no sé, tenía para decirlo, se me olvidaba, hasta el año 80 que yo sepa se podía cazar a las marinas. O sea, cualquiera podía entrar con un barco con licencia y cargarse partelas, ya sabéis cómo está, colimbos, alcas, negrones o lo que fuera. Entonces, con esas también se intentó hacer un esfuerzo pues, para que zonas del delta del Ebro, porque solo las que quedaban estaban allí, pues proteger zonas, además de zorros, de algún tejón que había, y poquito a poco empezaron a conseguir que la especie se fuera aumentó. A partir de los 80 y pico se empezó a anillar y llegaron a tener en el delta del Ebro 17.000 parejas, prácticamente el grueso de la población estaba. Para desgracia de los ornitólogos amigos catalanes, hubo un año en que empezaron a darse cuenta de que la colonia había bajado mucho. Y era simplemente que las propias gaviotas se habían empezado a dispersar. Es decir, era un riesgo porque la población en sí era sana, eran 17.000 parejas, pero claro, ya sabéis que uno de los criterios para declarar una especie como un peligro es no el número de los ejemplares que quedan, sino el riesgo. Y un derrame de petróleo en el delta del Ebro en época de reproducción podría suponer que la gaviota de Odin se iba prácticamente a la extinción. Ellas mismas empezaron a colonizar los sitios, entre ellos la Comunidad Valenciana. Se dice que es la gaviota mediterránea, ya creo que había en Marruecos, ha criado en San Vicente, no San Vicente en Portugal, en Melilla creo que también hay crías, es decir, se ha ido desplazando. Un caso curioso fue el de Castellón. Hace 6 años aparecieron creo que 15 o 20 parejas en una zona de obras que no estaban tocando. El año siguiente se juntaron con 800 parejas sin hacer nada y han llegado a criar 4.000 parejas, de las que se han salido del delta. Hoy por hoy la población está mucho más diversificada y la verdad que parece mejor. Es una ave muy anillada, cada vez hay menos anillamientos, pero aún siguen habiendo aves. Yo la más vieja que tengo es una ave de 28 años, anillada, de las lecturas de anillas. Entonces es muy agradecida cuando vas por los arrozales, sobre todo ahora en abril, que es cuando empiezan a soltar, en mayo, cuando empiezan a soltar el agua, se van a comer cangrejo rojo americano, que en la albufera es muy fácil de ver, y es muy rápido que te digan de dónde son, dónde las han anillado, la edad que tienen, y bueno, y se agradece que uno envíe los datos. El fenotipo, la fenología del ave es que normalmente lo que se ha visto siempre es que en marzo empezaban a llegar los primeros ejemplares que habían estado pasando el invierno entre Marruecos, Mauritania, llegaban, y algunos pocos en Argelia. Empezaban a llegar a partir de marzo, pues efectivamente cuadra, se reproducían aquí y aparentemente en septiembre ya no quedaban. Bueno, pues con los años se ha visto que ya no es que sea un grueso de la población, el grueso de la población, pero se quedan muchos a pasar el invierno. No es raro incluso ya verlos en vertederos. En Alfafar, en el pabellón, bajan a la piscina a nadar prácticamente todos los días. Es decir, polígonos industriales. Siempre se ha dicho que era muy fina para comer, que solo comía pescado y de noche, pero bueno, ya no es raro ver alguna en algún vertedero en compañía de los monstruos que vamos a ver ahora. Esto es charrán patinegro. Esta también vendría a ser la versión reducida de la pesca en picado con el alcatraz. Si alguna vez estáis en la playa en verano y relativamente cerca veis un ave pues, de tamaño pequeñito, unos 40-45 centímetros de envergadura, haciendo picados relativamente cerca de vosotros, es un charrán patinegro o un charrán común. Lo normal es que sea un charrán patinegro. La técnica de pesca es la misma que la del alcatraz, a mucha menos altura, y la manera típica de reconocerlos es que cuando van volando van con el pico hacia abajo, van mirando, y cuando ven algún pececito pequeño, pues se tiran, y aunque ya os digo que de mucha menos altura. A cambio de eso pueden hacerlo mucho más cerca de la costa. Entonces no es raro gente que te diga que está nadando en la playa y que los ha tenido pescando y andando. Esta es una ave estival, como veis en los meses centrales se reproduce en la albufera, aunque en los últimos años ha ido bastante a menos la colonia, y este es un charrán común. Lo mismo que un charrán patinegro prácticamente, pero con el pico rojo, y este también ha sido reproductor en la albufera, y también en los últimos años ha ido a menos. Y yo creo que este es el último de lo que os voy a hablar. Estos son los pingüinets, que llaman aquí los pescadores de toda la vida. La gente dice que son los pingüinos del hemisferio norte, no es exactamente el mismo grupo, pero bueno, tienen el mismo aspecto y además son aves buceadoras también. No es raro verlas cerca de la costa, sobre todo pues, donde haya fondos arenosos a sacar palometas o algún lenguado. Se impulsan con las patas y con las alas para pescar y normalmente cada vez va a ser más difícil verlas.
estuve un año dedicándome a estudiar anillamientos de las Islas Británicas y venía a coincidir que los años de buen éxito reproductor coincidían con años de muchas altas, nos venían aves jóvenes. El problema es que las colonias británicas están teniendo unos problemas muy serios porque comen las anguilas de arena, las sandhills estas. Entonces se están viendo que las sandhills cada vez van a menos, por lo tanto se reproducen peor y por lo tanto a nosotros nos llegan cada vez menos algas. Se han llegado a contar concentraciones de 200 y pico aves, hará 25 años, que ahora es impensable. O sea, de hecho, es un grupo de 4 ahora y es una fiesta ya. Como veis, aquí posiblemente eso fue un error con 4 frailecillos, pero nos quedamos con la duda y tuvimos que asignarlos a la alta común. Pero como veis también, pues eso, en el periodo reproductor se van a las Islas Británicas, porque salvo 40 o 50 parejas que vivían en Francia por el Canal de la Mancha, las demás son todas británicas, y el resto del año pues, nos vienen en invierno y hasta el paso de primavera. Estas son un obús. No son muy costeras cuando van migrando, pero es una cosa y en 20 segundos la tenías en el campo y ha desaparecido. O sea, son muy rápidas volando, suelen ir a ras muy pegados. Y luego otras veces que hemos visto, bueno, pues ya no hay aquí fotos ni nada, pues colimbos, que también es una alegría verlos, son, gente dice son patos, no son patos, son de otra familia, son pescadores también, se acercan bastante a la costa. El colimbo grande ha pasado a ser la especie más abundante cuando hasta los años 90 era el colimbo ártico, que sin embargo ahora cada vez es más difícil. Y luego, pues alguna otra especie que se ve, pues bueno, ya veis, gaviota enana, tenía una muy buena zona de invernada y en la desembocadura del Turia, se llega a abundar ahí 200 y 300 ejemplares, y ahora difícilmente se ve una. No aquí, sino una en toda la comunidad en todo el invierno. Y normalmente asociados a temporales. También se pueden, bueno, hemos visto fumareles y después, nada, pues deciros que cada vez, yo no sé si es que hay más gente mirando al mar, o que yo creo que además también son más frecuentes, ver delfines. Si rastreáis por internet vais a encontrar gente que ha colgado vídeos de delfines dentro de la Marina Real. La semana pasada, sin ir más lejos, la última. En el faro de Cullera no es raro que cualquiera que sepa me envíe un WhatsApp. Estoy aquí pescando, mira lo que he visto y tal. Muy cerca de la costa, en determinadas zonas, hay algún grupo muy especializado, por ejemplo, en Benidorm tiene encontrado uno que va a la ruta de las piscifactorías, va a ver lo que se les puede escapar. Y vuelvo a deciros que igual es que hay una gente mirando al mar, pero no es raro que se vean desde la costa. Y luego que un febrero, que por cierto creo que es la cita más temprana que hay en la base de datos de la Consellería, pues vimos también un rorcual común ya pasando hacia el norte al mar de Libia. Como conclusión, no tenemos mucha variedad de especies. Es decir, especies marinas, cualquier día en Punta de la Vaca, no digo ya en Galicia, en las Calvares, o en cualquier cabo de allá pueden ver el doble de especies marinas que nosotros. No tenemos mucha variedad. Sin embargo, y tampoco tenemos mucha abundancia, salvo, por ejemplo, como puede pasar con la pardela balear, o con la gaviota reidora, o con la gaviota facia amarilla, de la que no se ha hablado porque no es objeto, que son las que habréis oído durante la tarde, no sé si las habréis oído pasar, y que también las tenéis aquí, van por los edificios ya, comen en los patios de los colegios, los bocadillos que se deja a la gente, las palomas de los edificios públicos, y luego que algunas especies no reflejan la abundancia que hay, como lo que os decía de la gaviota. Y poco más. Pues agradeceros la presencia a todos y a los 4 locos que estábamos un día contando aves en el faro de Cullera. Creo que me he pasado de hora, pero si tenéis alguna pregunta, le pido disculpas a Joan, que no sé si ha venido. Sí, pero... Y no sé si tenéis alguna pregunta o... bueno, luego lo que os decía, perdonad, el PDF, Sí. luego organizamos tú y yo cómo, os lo pasará. Es una guía que es de SEO, no es mía, ni mucho menos. Es de SEO, se ha hecho con ánimo de que se divulgue el máximo posible y creo que está bien por lo que os decía, porque habla de la identificación de no solo la identificación de las especies, sino además de los problemas que les acechan, y creo que era interesante y me ha parecido aconsejable. Y por último, eso, que en la salida del sábado, en principio hablé con Pedro que si no hay problema voy a echar una mano, con lo cual los que traigáis prismáticos, pues haremos 5 minutillos ahí enfrente del restaurante a ver si tenemos suerte y vemos por lo menos algo cerca. Y ya si no digo, pues adelante. Sí, luego, sí. Si no, por ahí, al lado de... Sí, nada, eso, camino, el espigón, todo eso. Bueno, ¿tú querías preguntar algo? Sí, yo quería preguntarte que nosotros estuvimos en el censo de aves marinas de enero y
en la Marcha del Moro y vimos como 300 pardelas baleares que, o sea, el comportamiento era ir a los barcos pesqueros y nada, se quedaban ahí y no se movían, pero a mí me llamó la atención que una vez en peligro crítico, tan cantidad estuviera ahí. Yo te quería preguntar si algún tipo de comunicación con los pescadores, esa gente sabe... Sí, sobre todo en Cataluña hay mucho. Aquí también, además yo creo que aquí el gente del oceanográfico te lo puedo decir porque con las tortugas sé que colaboran las cofradías y entonces, no sé si compararlas. En Cataluña hay mucho, hay algunas cofradías que tienen un acuerdo, dejan seguir a gente para observar, para hacer seguimiento y luego las que cogen, cortan el sedal y las guardan, pues para hacer conteos, para ver exactamente cuáles son las causas por las que se han intentado hacer anzuelos raros en forma circular, se han intentado cosas, pero así un proyecto como tal que digas, se llegó a crear un concurso para intentar un anzuelo a ver cómo podía ser que sí que se engancharan los peces y sin embargo no se engancharan las aves, y sí que hay acuerdos allí sobre todo. Y aquí me imagino que con el tema de las tortugas, pues también si cogen algún tipo de pardela o lo que sea, lo cogerán. Pardelas ya no sé, mejor la tienen normal y no sé, no, pero sí, por lo menos comunicación oficial sé que lo debemos seguir. Por internet nos preguntan si se ha visto mucha reducción durante los últimos años de observación del RAM y de alguna especie así en concreto. De la pardela balear. De la pardela balear, pero parece, yo la intuición que tengo es que es más por una cuestión de alimentación. Es decir, pardela balear, la invernada buena, a finales de los 80 la tenía casi en el Golfo. O sea, perdón, en el mar de Alborán. En los años 80-90 empieza a desplazarse a Cataluña. Empiezas a ver los ardeolas, la lista de las SEO viejas y se van allí. De los 90 luego bajan aquí. Entonces, para mí, que la población correcto que irá menos. Pero es un ave que se mueve mucho y necesita alimento. Y si aquí no lo encuentra, se va a ir a otro sitio. En época de cría, lo más normal del mundo es que una pardela balear vaya a la punta del delta del Ebro a pescar. O sea, tiene facilidad de movimiento. Los datos sí que reflejan que baja. Y las concentraciones que hemos visto en los años de 8.000, 7.000, 6.000, es muy raro que ahora pasen de 3.000. O sea, sí, se nota. ¿Ah? Bueno, pues nada. Muy bien. Lo dicho, luego os paso lo del... ¿Este lo quito ya o...? Bueno, si te quieres quedar, sí, sí. Ya sabes, pero bueno, si quieres. Y de todas maneras, el sábado lo volvéis a tener por aquí. Por si tenéis alguna duda y os queda en el video, pues eso. Y si quieres, Joan, no sé si queréis hacer un minutito, alguien tiene que ir al baño o lo que sea, y empezamos a porque vamos a la tarde como hablando de 70. También está en el Peñón de IFAC, desaparece mucho antes, desaparece en el año 1995. Y bueno, la idea es que esta especie vuelva otra vez a quedarse aquí entre nosotros. Y el proyecto se hace para reintroducirla en 2 parques, en la Marjar de Pego Oliva y en el Cabo de San Antonio, en la costa del Cabo de San Antonio. En 2018 se hace la presentación, ahora lo veremos, y es un proyecto en principio para 5 años. ¿Qué pasa? Consellería ha ido un poco, no sé, alargando, que si no tenía dinero, que si tenía, y cuando en un principio era el primer año, la fase experimental, con 4 pollos, y a partir del segundo año, durante 5 años más, 10 pollos en cada parque, porque se intenta poner una cantidad suficiente para que los que queden puedan volver a reproducirse. Porque el primer año está comprobado que la mortalidad de los jóvenes es de más del 70%, básicamente por causas no naturales, sobre todo los tendidos eléctricos, va a ser el gran problema que vamos a hacer. Gracias. Bueno, por fin, ¿vale? Gracias. Para pasar, sí, aquí o el teclado. Vale, donde quieras. ¿Vale? A ver si pasa. Perfecto. Bueno, para empezar una pequeña presentación de lo que hace este animal. Ya digo, el nombre es águila pescadora, se alimenta fundamentalmente al 100% de peces de superficie, tanto en aguas dulces, pues en lagos o marismas, como cerca de la costa, que es lo que suele pasar con las pescadoras que crían todavía en el Mediterráneo.
en Baleares, en Córcega o en las Canarias. El resto son pescadores continentales, que crían en el centro o el norte de Europa básicamente. Es un animal, tiene una vista prodigiosa, puede ver un pez a 100 metros, apenas 2 palmos de la superficie, y mira lo que hace, se lanza en picado para atraparlo. Una vez que está metida en el agua, con las alas va a intentar salir. El problema que va a tener es que si el pescado es demasiado grande, le va a costar, y se han dado casos de que alguna se muere ahogada. Para pescar los peces tienen varias adaptaciones. Las uñas, sabéis que las aves en general tienen 4 dedos. Estas tienen la capacidad de que uno de los 3 dedos que hay delante, uno lo gira hacia atrás, se llama cigodactilia, y entonces tiene 2 delante y 2 detrás. Las uñas son muy ganchudas, tienen esta forma, muy curvadas, así pueden coger mejor al pescado. Y en lo que es la base de las patas, tiene como una especie de escamas para que, sabéis que la mucosa que tiene el pescado, cuando lo coges se te escurre. Así se puede capturar. Mirad esta al final. Las presas medias vienen a pesar entre 350 y 400 gramos. Posiblemente ese pesaría más. Por eso la dificultad que tiene de sacar a la presa. ¿Vale? Esto es la técnica que tiene. Bien. ¿Qué es lo que se pretende con el tema de la reintroducción? Bueno, yo hice un trabajo hace unos años sobre una guía sobre las aves del Mongo, y hablando con los pescadores y mirando, pues bueno, nos dimos cuenta que quedaba una antigua plataforma de cría en la costa, y la habían extinguido los pescadores, porque hace 40, 50 años, pues bueno, si yo me dedicaba a la pesca o cazaba y algún animal hacía lo mismo, pues había que eliminarlo. Y ahora, curiosamente, son ellos los que están colaborando en la alimentación. Bueno, lo que se pretende es, en principio, esta especie en el centro y norte de Europa no está amenazada, se calcula que hay unas 13.000 parejas reproductoras. Pero lo que es en la cuenca mediterránea, sí, la UICN sí que pide que se recupere ese núcleo de población. Entonces, actualmente cría en algunas de las islas del Mediterráneo, en el norte de África, Marruecos y Argelia. En las Chafarinas queda una pareja y 7 parejas que quedan en Canarias. Entonces, intentamos recuperar esos núcleos que han desaparecido por la costa. Sobre todo, hay un problema, porque en Baleares ahora tienen 17 parejas, 2 de las cuales están en Ibiza. Pero hubo un estudio de un biólogo italiano que decía que la población mediterránea era una subespecie de la pescadora. Actualmente solo se reconocen 3 subespecies de águila pescadora en el mundo. La americana, la del este de Asia y la europea. Hay otra segunda especie que se ha catalogado hace poco como una especie nueva, que está en Australia. Lo demás, no hay más subespecies. ¿Qué pasa? Como las poblaciones de Baleares son tan pequeñas, parece ser que ya se están juntando entre ellos, se están mezclando entre parientes. Vamos, nos pasa más o menos como los reyes, que se juntan entre ellos y tienen problemas genéticos. Por eso aparece alguna pequeña diferencia, pero está claro que es la misma, está clarísimo. Y lo que se pretende ahora es buscar esos sitios, y donde estamos en la Comunidad Valenciana es un sitio clave, porque la costa del Cabo de San Antonio y el este de lo que es la costa de Alicante está muy cerca de Ibiza. En el Cabo San Antonio y Ibiza, en línea recta, hay apenas 80 kilómetros. Eso para ellos no significa absolutamente nada, es muy poco. También esta especie, lo que se está haciendo eso porque se sabe que los machos son filopátricos, es decir, ellos se quedan con el territorio donde creen que han nacido para el 3er año, cuando son adultos, volver a criar. Como no tienen problemas de territorio porque se toleran bastante y sus territorios son pequeños, únicamente si se acerca otro ejemplar cerca del nido es cuando hay problemas, pues entonces se cree que es fácil que se establezca esta población con suficientes ejemplares para hacer esa conectividad genética. Y creemos que la zona donde estamos es una zona estratégica para eso. Aparte, toda la zona esta, lo que es el este de la península, es una autopista aérea de primer orden. La mayoría de las especies que crían en el centro norte de Europa pasan por eso. Dentro de un mes y medio o 2, vamos a empezar a ver ejemplares de aves que están ahora pasando el invierno en África.
¿Veis? Esto es la distribución que hay en el centro y en el norte de Europa. Aquí no hay problema. Se reintrodujo hace unos años en Escocia y empieza ya a expandirse. En Inglaterra pasó lo mismo, así como en Francia y en Suiza también. Esto no está actualizado. ¿Veis? Y en el norte de Europa. Entonces, donde estamos ahora, se reintroduce también hace unos 15 años en Andalucía. Andalucía fue pionera en la reintroducción en España en 2 sitios, en las marismas de Huelva y en los pantanos interiores de Cádiz. Actualmente tienen 17 parejas y ya han terminado con el programa. Hace menos años se hace el mismo programa en Urdaibai, en Vizcaya. Aunque el año pasado creo que sí que empezaron a criar, el primer año que criaron se fueron a Santander a criar. Se ve que no les gustaba el apartamento y cambiaron de ubicación. Pero bueno, ya está estableciéndose. Y ahora lo que se pretende es esto, ubicar un tercer núcleo en la zona de las comarcas de la Safor y la Marina Alta, en el sur de Valencia y norte de Alicante. Por lo que os decía, la cercanía que tenemos con las Baleares. Y así empezar a establecer la conectividad. Esto fue ya el primer acto que se hizo ya en el año 2018, donde se presentó oficialmente el programa con la colaboración de los 4 ayuntamientos implicados y más organismos. Bueno, esto es lo que se pretende. Estos son todos los pasos que se tienen que dar para que al final se queden criando. Aunque ya digo, los 3 primeros años fueron muy dubitativos por parte de Consellería. Empezó a decirnos que no tenían bastante dinero, cosa que nos mosqueó bastante porque si no, no haberse metido en el programa. Pero bueno, este año ya, por fin, se van a traer 20 ejemplares. El primer año fueron 4, el segundo 3, el año pasado 2, de los cuales uno se murió a los pocos días y el que queda está todavía en la marginal de Pego. Y ya para este año, por fin ya van a traerse los 20 ejemplares que hacen falta para empezar en serio el programa. Básicamente van a venir de Alemania, de Suecia y de Escocia. Bueno, para empezar con el estudio de viabilidad hay varias fases. Primero es el registro histórico. No vamos a traer una especie que no ha estado nunca aquí. Entonces vamos a ver dónde estaba. Si estaba donde queremos. Bueno, pues mira, si tenemos referencias, la verdad es que cada día van apareciendo más. Mirad en la costa valenciana, en la Albufera, a finales del 19, en Gandía también, luego en el Cabo San Antonio, en el embalse Beniarrés, luego en el sur de Alicante también hay otra antigua plataforma, bueno, y el del Peñal de Ifac, si algún día vais por allí por mar, es espectacular, porque las parejas van acumulando materiales de un año para otro. Ese calculamos que tendrá casi 2 pisos de altura, y eso que hace más de 50 años que está abandonado. Bueno, entonces sí que, primer paso, sí que estaba por la zona donde queda. Bueno, vamos a ver, la segunda parte desapareció, no por ella, sino porque nos encargamos de hacerla desaparecer, lo que os decía, básicamente por persecución directa, una de las cosas. Mirad, hay una teoría que tiene el señor que hizo la reintroducción en Andalucía, es Miguel Ferrer, y es el que lleva también el proyecto ahora aquí en la Comunidad Valenciana. Y mirad, esto es un mapa de Europa, los países en rojo y en rayas son los países donde se quedaron las pescadoras y son países con religiones cristianas, son los luteranos o, sí, básicamente luteranos. Y por contra, mirad, bueno, esto no es correcto porque aquí también son luteranos, pero lo que es el occidente de Europa son países católicos. ¿Qué pasa? En el siglo XVIII y XIX la gente no tenía Mercadona para ir a comprar. Cuando llegaba, o sea, tenían que alimentarse y hacían construir unas grandes balsas o cerraban ríos para acumular los peces allí. La religión católica te dice que hay 40 días, que es la cuaresma, que no se puede comer carne, hay que comer pescado. Entonces, las águilas aprovechaban esos sitios porque, digo, son territoriales, pero son más laxas en eso. Iban a pescar a sitios comunes. Bueno, pues cuando la gente en los países católicos vio que iban a comer allí, sencillamente las esperaba para matarlas. Y así desaparecieron prácticamente de toda la parte occidental de Europa, mientras que aquí, afortunadamente, se conservaron los núcleos. Bueno, hoy en día esas causas han bajado mucho y, por ejemplo, la persecución directa ya no existe. Prácticamente, en fin, hemos hecho acuerdos con los cazadores de las diferentes sociedades que hay en los 2 parques
La verdad es que están respondiendo muy bien y están colaborando. El ejemplar que tenemos este año, que se ha quedado, ahora os contaré luego por qué, pues bueno, están cazando todavía en zonas húmedas, hasta mitad de febrero se puede cazar y no se le molesta y además ya está habituado a huir disparos. Bueno, luego el siguiente paso era que tuviéramos un hábitat en condiciones. Para eso vinieron los expertos, en este caso del CSIC, de Miguel Ferrer, y de Escocia, el señor Roy Dennis, que es el que se encargó en su día de reintroducir las pescadoras en Escocia. Se vio que el hábitat estaba muy bien, o sea, a pesar de que una de las causas que ayudó a la extinción fue la construcción masiva en el litoral, esta especie tolera relativamente bien la presencia humana. ¿De qué manera? Previamente a todo esto hicimos un viaje a Mallorca, sobre todo en la zona norte, en la Sierra de Tramuntana, y el agente medioambiental que lleva el censo de las pescadoras nos decía que siempre que tengan el nido ubicado a una cierta altura y la gente pase por debajo, no se inmuta. El problema es cuando el senderismo te pasa por arriba del nido, ahí abandonan. De hecho, estando allí, pasó una de estas golondrinas que traen a los turistas y demás, había un águila incubando, ni se inmutó. Entonces, aquí, por ejemplo, en la zona del Cabo San Antonio tenemos una reserva marina, sí que hay un cierto tráfico, aunque a una distancia no se puede entrar, pero para este verano se va a tener que restringir o prohibir la circulación de las embarcaciones para no molestar, por lo menos para no alterar. Luego en Pego, aunque en principio no había una constancia así, por lo menos reciente, de que criara, pues el sitio donde está es una loma, se llama la Montañeta Verde, es propiedad del Ayuntamiento de Pego y ahí están las instalaciones. Y entonces es un buen sitio, además es una zona que también hibernan bastantes ejemplares. De hecho, este invierno ha habido por lo menos un ejemplar con anilla alemana y otro sin anilla, no sabemos lo que es, pero bueno, pues el primero suelen hibernar, perdón. Bien, esto es lo que se ve en el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Y aquí tenemos los acantilados del Cabo San, que también se conservan en buen estado. Y también es sitio habitual en invierno, en otoño-invierno, de estancia de algún ejemplar. Bueno, pues vamos a ver, luego vamos a ver qué capacidad tenemos para poder admitir esa población. Se hicieron estudios, se volvió a mirar las zonas que antiguamente habían y que potencialmente podrían volver a albergar. De hecho, cuando se inició el trabajo de la reintroducción, vinieron de Cataluña, vinieron de Murcia, vinieron de Baleares también y de varios del País Vasco para interesarse por el tema. Bueno, pues solamente aquí, en toda la costa mediterránea, se calcula que pueden haber entre 200, o sea, que hay capacidad para hasta 400 parejas. ¿Vale? De momento, solo tenemos las 17 que hay en Baleares y la que hay en Alhucemas. Bueno, vamos a ver. Dime. Es que no sé si lo estoy entendiendo. A ver, igual voy demasiado rápido o no me explico bien. Cuando estás hablando de las parejas, ¿se tienen contadas las parejas que hay actualmente en el litoral mediterráneo? Sí, te digo. Hay en lo que es el Mediterráneo occidental, en la península ibérica, y en Baleares actualmente hay 17 parejas cría, ¿vale? Con problemas de criar entre ellos, problemas endogamia. Luego hay una en Alhucemas y luego hay 17 parejas entre Huelva y Cádiz y 7 más en Canarias, que hace apenas 5 o 6 años habían el doble y están cayendo en picado. O sea, tendríamos poco más de 30, no llegaría ni a 40 parejas. Vale. Y entonces, el individuo de la Marjal del Moro, porque ahí hay un individuo, una pescadora. Bueno, a ver, hará 2 semanas hicimos el censo de la pescadora a nivel del Estado, junto con Portugal. Y bueno, yo no tengo los datos de Valencia, pero bueno, sí que es posible que el Marjal del... Yo la he visto, vale, y no. tenemos fotos. Sí, pues estará invernando, sí. Ese individuo, no sé si es el mismo individuo, pero recurrentemente está allí, porque yo vivo en Sagunto, y voy mucho a la Marjal, y me fijo para buscarla. Sí, para, exacto. Entonces, no entiendo si estáis solos, si lo tenéis en cuenta que hay ahí un individuo, no, ahora que has dicho de los machos que son filopátricos. Por eso te digo que se ha hecho el censo, hará unas 2 semanas, si no recuerdo mal, a nivel estatal. Los datos hemos ido mandándolos pues, a Fundación Migres y al Ministerio,
y supongo que a lo mejor en 2 o 3 semanas saldrán ya a nivel nacional. En el Hondo también había 2 ejemplares, en el Hondo de Elche, en la Albufera siempre hay algún ejemplar. Entonces, posiblemente esos ejemplares sean inmaduros o hibernantes de poblaciones del centro de Europa. Llegará el mes de marzo y se van a ir. Ojalá se quedaran. Pero bueno, a día de hoy, o sea... Pero yo, por ejemplo, ese águila pescadora, no sé si es el mismo, pero yo he visto un águila pescadora tanto este año como el año pasado. Sí, sí, sí. A ver, puede ser que sea el mismo ejemplar o que sean otros, o que sea otro. Pero que este sitio, a ver, donde más hiberna es en el sudeste, en la parte de Andalucía, de Huelva, Cádiz, toda esa zona. Pero sí que, ya te digo, en el Hondo salieron 2 ejemplares, en el Marjal del Moro me dices que hay 1, en la Albufera siempre hay alguno, entonces en la zona esta siempre se suele quedar alguno, pero también es verdad que llega la primavera y se marcha. A día de hoy no hay ninguno que se quede para reproducirse. Por eso es el tema de reintroducirlas con el hacking, que es lo que os comentaré ahora, para que se impregnen de la zona y se crean que han nacido ahí, para volver otra vez, ¿vale? Bueno, tenemos, a ver, ¿qué problema nos pueden surgir? Este va a ser el primero. Tenemos unas infraestructuras eléctricas enormes, torres de media y alta tensión, que son, sobre todo las de media, son peligrosísimas y sirven, pues eso, para que se electrocuten gran cantidad, no solamente de pescadores, que no hay tantas, pero perdiceras, reales, ratoneros, águilas calzadas, suelen caer bastante. Las que se encuentran y las que no se encuentran, que serán bastantes más. Entonces, esto hay que corregirlo. Actualmente, por ley, si una torre se electrocuta a una especie protegida, Iberdrola solo tiene la obligación de corregir esa torre. Absurdo, pero real. Porque dentro de un mes se puede ir otro a la torre que tiene a 100 metros y también se la electrocuta. Entonces, esto es lo primero que se tiene que hacer. Al final se van forrando. Mirad, aquí hay un ejemplar que ya está posado en una de las torres porque van a elegir siempre sitios altos para descansar, como posaderos, para comer allí. Y entonces, vamos a ver, en el norte o en el centro de Europa sí que hay grandes árboles, pero aquí y en la zona mediterránea, como haber grandes árboles, pues no hay muchos. Entonces, acá están las torres eléctricas. Solución, por lo menos forrarlas. Lo ideal sería soterrarlas, pero Iberdrola siempre te dice que vale mucho dinero. Será porque no gana dinero Iberdrola, pero les cuesta. Esto es lo que se empezó a hacer en la Marjal de Pego, ¿veis? Los corregí. A ver, esta línea, esto es de una finca de un particular, que es toda esta zona. Ahí se nos electrocutó el mismo día, hace 2 años, un burral de una pescadora que venía de Escocia. Entonces, como estos señores, otra cosa no, pero dinero tienen por todos los lados, se les dijo de corregir la línea y lo que hicieron fue soterrarla. Aparte, paisajísticamente ganan mucho, porque ya no ves todos los cables por en medio. Y todo lo demás, hay una línea de media que atraviesa la Marjal y a 1 kilómetro prácticamente de lo que es el parque, se han corregido o se han, básicamente digo, forrado para evitar esa electrocución. También se nos electrocutó un año un morito, que empiezan ahora a verse bastante allí. Entonces, digo, no es solamente para la pescadora, sino para las aves medias y grandes. Bueno, necesitamos traer pollos. ¿Qué se hace? Pues previamente se hace un convenio con los países donantes, se estudian los nidos, por ejemplo, en Alemania, que es un posible donante, las poblaciones son muy elevadas, cada vez va a más. Ya digo, en Suecia también además está en aumento. Lo que digo, en el norte y centro de Europa las poblaciones siempre van a más. O sea, de momento van a más. En nidos de 3 ejemplares siempre se va a coger el ejemplar más grande, porque además interesa, a esa edad ya se les puede medir el tarso, ya se sabe si es macho o hembra, las hembras siempre van a ser más grandes que los machos. Las rapaces, tanto nocturnas como diurnas, las hembras son más o menos un 25% más grandes que los machos. Ahí ya se sabe. Y se va a traer 3/4 partes machos y 1/4 parte hembras. Porque digo, los machos son filopátricos y suelen volver al sitio donde creen que han nacido. Bien, se extraen. Y previamente, ya digo, se hace un estudio de las poblaciones donantes. De momento no tenemos problema porque, ya digo, en Centro Europa las poblaciones van en aumento. Mira, aquí, algunos que están estabilizadas con las pocas que tenemos.
En Alemania se mantienen, pero tienen bastantes parejas. En Suecia están en aumento, en Escocia también. Francia tiene una pequeña población, pero va en aumento. En Europa del Este o no se tienen estudios o en algunas empiezan a bajar. Pero, ya digo, los donantes van a ser o Alemania, o Suecia, o Escocia. Bueno, se hizo también estudio previo de si genéticamente eran subespecies diferentes. Se vio que no, excepto esta excepción que nos salió este biólogo italiano, incluso salieron varios artículos de prensa, diciendo que era una barbaridad que trajéramos a aves del norte de Europa. A ver, hay una diferencia en el comportamiento, y es que en Europa, cuando llega otoño e invierno, los ejemplares se bajan, vienen a la península o se van a África. Me imagino que con 1 metro de nieve intentar pescar allí va a ser misión imposible. En el Mediterráneo no pasa así. Los adultos se quedan, los jóvenes son los que migran y hasta que no tienen la edad adulta, más o menos a los 3 años, no vuelven a las zonas de nieve. En Europa viajan continuamente. Esa podría ser la única diferencia con el comportamiento. Ahora ya digo, a ver quién es el listo que con 1 metro de nieve intenta pescar o con un lago. Se llegó a la conclusión de que seguían, a pesar de todo, seguían siendo la misma especie. Esta es la especie, la subespecie nominada. Bien, se hicieron varias reuniones. Estos son los artículos que aparecieron y la contra de Miguel Ferrer diciendo que no, que el problema era que empezaban a aparecer caracteres de endogamia, porque se juntan, hay muy poca población de momento. Bueno, la otra parte sería, vamos a seleccionar el área donde más. Bien, estos son las torres. En Andalucía se ha hecho en terrenos privados, pero aquí hemos optado porque donde se pretende hacer, básicamente son propiedad pública. Ya digo, en Pego está la Montañeta Verda, que es propiedad del ayuntamiento, es un sitio que está más elevado, y allí se domina prácticamente toda la margen. Y encima, pues el ayuntamiento de Pego está dando facilidades. La verdad es que hay una cosa a favor de las instituciones, y es que si hace 15 o 20 años justamente era todo lo contrario, sobre todo con Pego, bueno, vosotros sois bastante más jóvenes, no os acordaréis, pero ahora como unos 20 años, el primer cargo público en España que entró en prisión por un delito ecológico fue el alcalde, porque se intentó cargarse la margen, desecar, la desvió, el curso del río, en fin, un pieza. Entonces, justamente ahora, Pego y los otros 3 ayuntamientos, Oliva, Javier y Denia, apuestan por la conservación. De hecho, hace 10 o 12 días, creo que fue lo del Fitur, la carta de presentación que llevaba el ayuntamiento de Pego a Fitur era un vídeo con la diversidad de especies ornitológicas que tiene la humanidad. Algo impensable hace unos años. Entonces, ellos han aportado dinero, han arreglado las instalaciones, en fin, muy bien. Entonces, en principio aquí se ha optado por terreno público. En Andalucía, no, particulares. La ventaja que tiene el terreno particular es que solamente va a entrar el dueño, no va a entrar nadie más. Entonces van a estar más tranquilas. Se ponen estos cajones de jaqui con vistas y aquí, esto es un cebadero que luego os comentaré para qué es. ¿Vale? Bueno, método. Joan, una pregunta. Nos dicen desde casa que qué tienen que hacer si ven una ave electrocutada. Si tienen que llamar a algún teléfono. Inmediatamente hay que llamar al 112 y dar parte a la gente medioambiental, o al SEPRONA. Porque esa torre, llámese porque, o sea, dígase que esté electrocutada, una pescadora, como puede estar un ratonero o cualquier otra ave así mediana, cada torre tiene un número. Entonces se avisa, se da la ubicación, tiene que venir el agente medioambiental o el guardia del SEPRONA, toman fotografías del animal electrocutado, se llevan, en este caso aquí al Saler, en Alicante es en Santa Faz, se comprueba que se ha quedado electrocutado y se da parte y Iberdrola tiene la obligación de corregir ese poste. La tontería es que solamente corrige ese, no corrige el de al lado ni el anterior. El año pasado, para cambiar un poco la imagen, dijeron que en la Comunidad Valenciana una tercera parte de los postes, de los apoyos que llaman ellos, de las líneas que hay de media, iba a corregir los Iberdrola. Allí, este año pasado, en la zona de Denia y del Cabo, sí que es verdad que las líneas que van por allí, cerca de donde se pretende reintroducirlas, se han corregido todas. Pero, ya digo, lo ideal es soterrarlas. Vamos a evitar la electrocución, pero el impacto no. Entonces, si no se ponen los salvapájaros estos, va a estar un poco más difícil. Pero bueno, sí que ayuda, se reduce bastante la mortalidad. Entonces, animal electrocutado, que normalmente se queda en la base de lo que es el apoyo, el poste,
inmediatamente llamar al 112. Miren, estoy aquí, mándenme un agente medioambiental o un guardia del seprona. Ellos lo recogen y una vez que se comprueba que se hace la necropsia, que ha muerto electrocutado, se le comunica Iberdrola y ellos tienen que corregirlo sí o sí. No hay más. Si no, le cae una sanción. ¿Vale? Método de liberación. Bueno, pues lo que os comentaba. Se hacen unos cajones, se ponen 2 o 3 ejemplares cada uno. Porque, vamos a ver, lo que os comentaba, el proyecto es el primer año, en teoría eran 4 ejemplares para ver cómo evolucionaba la población, a ver qué fallas podía haber, pero a partir del segundo año tienen que venir 10 ejemplares para un parque y 10 para otro. Por problemas básicamente económicos, no se hizo así y hemos pasado de 4, 3 y 2 el año pasado. Pero para este ya, afortunadamente, está aprobado y se va a hacer eso. Y os decía eso porque básicamente se nos van a morir el 70% el primer año. Y sobre todo, por lo que os decía al principio, por electrocutados en las torres de media tensión. Bueno, estas son las cajas, los cajones de hacking. Este es el que hay en la montañeta, ¿verdad? En Pego. ¿Ves? Esta es la casa, que ahí donde está la gente, el personal que se encarga del cuidado de las águilas. Esto es el primer año, esto es en el 2019. Ahora esa línea ha desaparecido ya. Solamente está lo que es el apoyo. Incluso lo que se hace con los apoyos es se les ponen, hacen plataformas artificiales para instar a las aves cuando vuelvan a que críen. Este es uno de los ejemplares de pescadoras y estas son las torres que se colocaron para las pescadoras que iban allí. Bueno, pues ¿cómo vienen? Vienen en los transportines estos. Se tienen que transportar por la noche. Se les pone lo que es el selenio y vitamina D, si no recuerdo mal, para tranquilizarles. De hecho, este año, de las 2 que vinieron, una se nos murió porque venía de Baleares. Allí pasaron olímpicamente de hacer eso. Una se murió los 2 o 3 días. La otra, cuando se dieron cuenta, bueno, pues intentaron recuperarla, pero se nos quedó una de las patas, prácticamente la tiene inútil, no la puede mover. Entonces, posiblemente, por eso el animal no se ha ido, porque como se le ceba periódicamente, pensamos que igual era mejor que se quedara para que sirviera de tutor a los próximos pollos que van a venir y la única forma de garantizar que sobreviva es que esté allí, porque sí que se puede aparear en caso de que se quede 2 años. Bueno, estos son los cajones. A las aves se les ve desde fuera con un cristal espía, se les da de comer también desde fuera y ellas ya se alimentan por su cuenta. Los pollos se traen cuando tiene aproximadamente 1 mes y medio, que ya son capaces de desgarrar el pescado. Se les pone con espinas y todo, porque ellos se traen las espinas y eso es una fuente de calcio también para ellos. Entonces, a partir de esa edad, ellos ya empiezan a ser conscientes de que están allí en un nido con otras crías, que son águilas pescadoras, y que van a empezar a fijarse lo que es el territorio, para que se les quede grabado. ¿Vale? Por eso es importante colocarlo en sitios estratégicos, sobre todo con mucha visibilidad. Estas son las plataformas que se hacen. ¿Por qué? Porque ellos, en cuanto empiezan a intentar pescar, van a tener un problema. No tienen tutores, no tienen padres. Si fallan, saben que si vuelven ahí a los cebaderos, por lo menos se van a alimentar. Al final, acaban pescando todos. La única que no pesca este año, que ha fallado mucho, es esta que os decía, porque, para colmo de males, encima que se quedó inútil de una pata por culpa de no pincharle en su día, pues se enganchó un día con la parte donde está uno de los apoyos que está corregido, tenía unos agujeros para poner los tornillos, metió la uña allí y, como ya digo, las tiene tan curvadas, se quedó colgando, se rompió una pata, vinieron bomberos, vinieron agentes medioambientales, se fracturó la pata, se la llevaron y al final se recuperó, pero la movilidad tiene una minusvalía, por llamarlo así. Bueno, lo que os comentaba, duración del programa. El programa en principio es para 5 años. Deberían de traer al final 100 ejemplares para que, ya digo, alguno de ellos al final acabe quedándose. Puede pasar como pasó en Urdaibai. El primer año que empezaron a criar se fueron a Santander. Este año parece que ya por lo menos lo han intentado. No sé si al final han sacado algo o no, pero se sabe que acaban yendo a criar a esas zonas. Y si encima, por ser una zona donde, ya digo, esto es una autopista aérea, se quedan los machos y vienen ejemplares del centro del norte de Europa, como son águilas alemanas, águilas escocesas o águilas francesas, pues es posible que el macho, que se quedará en la zona, atraiga a las hembras para que se queden a criar. Por ejemplo,
en Baleares, se conoce un caso de un nido que está en un pino, en un acantilado, y la hembra es alemana, con un macho de ahí de Baleares. Por lo menos por ahí no se mezclarán con los primos y con los hermanos. Y entonces va a ser 5 años y 20 ejemplares por cada año. Bueno, luego hay que, vamos a hacerle un seguimiento a ver si esto va o no va. Mirad, por lo menos hasta la fecha, al final todo no se va a poder poner, pero los 9 ejemplares que se han traído en 3 años, a todos se les ha puesto un GPS. Llevan un arnés, que también tiene, creo que puede durar hasta 3 años, pero también es verdad que a algunos se les pierde la pista porque posiblemente al meterse en el agua para pescar, se les pueda soltar el arnés. El arnés se pone de manera que aguante, pero que no presione, que no soprime. Entonces emite una señal y así se le puede hacer el seguimiento. ¿Qué ha pasado? Mira, estas son algunas de las rutas que hemos seguido, hemos visto con ejemplares que teníamos allí. Acaban, la mayoría los hemos localizado en Senegal, lo que es en la zona del Sahel, ya en la zona central de abajo del Sáhara, ahí es donde suelen pasar el invierno. Esta, por ejemplo. Y se quedan ahí. Esta es otra que, mirad, curioso. Todas las que han llegado a Senegal y a esta zona central de África atraviesan el Sáhara en 3 días sin parar para nada, sin hacer escalas. Normalmente, antes de comenzar la migración, se ceban bien cebadas, empiezan a cargar combustible y tienen suficiente, ya digo, para atravesar el Sáhara en 3 días, sin parar un momento, volando también por las noches. Esta, habéis visto en una foto, hay una que está al principio del Power. Este es un ejemplar alemán que se le anilló, mirad, aquí está, en junio, el 27 de julio, más o menos al suroeste de Berlín, y 2 meses, 3 meses casi después, estaba en pego. Cada país tiene, aparte de la anilla metálica, unas anillas de PVC de lectura vertical, que tienen unas combinaciones, y ahí con prismáticos y sobre todo con el telescopio los puedes localizar. Bien, ¿qué se ha empezado a hacer? Algunas de las actuaciones que se han hecho para favorecer que se queden. Esta es una, la más importante, la más segura es la reintroducción con pollos. Pero también se puede hacer lo que se hizo en el Cabo San Antonio, hacer plataformas artificiales con réplicas de águilas pescadoras. Se hicieron creo que fue con escayola dura. ¿Por qué? Porque las gaviotas patiamarillas suelen atacarlas. Entonces, una forma que se creía para quitarle las ganas es poner de ese material, porque así si dan algún picotazo no se van a alterar para nada. Entonces, se hicieron esas plataformas que se revisan constantemente para reparar los daños que pueda haber. Y en la marjal de Pego Olivas se han hecho ya varias, aprovechando torres que ya están en desuso, que nos ha cedido Iberdrola, hacer plataformas artificiales para ayudar. Además, son cerca de canales. La ventaja que tiene Pego es que las aguas son muy claras, hay muy buena visibilidad. Entonces se les pone cerca de donde hay canales, sitios más tranquilos. Esto además está en una zona de propiedad pública. Y curioso, siempre donde está la plataforma, arriba se les pone un posadero un poco más alto porque les gusta siempre estar un poco más arriba para controlar mejor. Así es como va a quedar al final. Bueno, la diapositiva no coge todo, pero... Y también se han estado construyendo, aprovechando estas torres que ya están inutilizadas, que no tienen los cables, hacerles posaderos, hacerles plataformas artificiales y posaderos para facilitarles que ellas se posen. Así es como se llama. ¿Veis? En uno de estos agujeros que se ve que se quedó sin poner el tornillo, donde la que tenemos este año metió la uña ahí y tuvo la mala suerte de romperse la mano. Además, se buscan sitios con canales y estos son esluents que llaman en Pego. Son zonas así, sin vegetación de marjal. Y entonces, bueno, son sitios donde hay peces y es fácil para ellos poder pescar. También se ha facilitado, también aprovechando un programa que es para el carricerín cejudo, que Pego es uno de los sitios que se sabe que pasan los ejemplares, se han anillado ejemplares en paso, pues se han despejado. El problema de Pego es que la vegetación se queda muy uniforme, es prácticamente todo un carrizal
y entonces eso nos baja la diversidad de especies. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha arrancado esa vegetación y dejando zonas abiertas para facilitar la pesca del águila. Bueno, luego se les han puesto unos cuantos posaderos para, ya digo, para que ellas los utilicen como zona de descanso y zona de pesca. Veis que aquí hay bastante, sobre todo eso, en la zona de Lluens, que llaman, que son zonas libres de vegetación. Bueno, ¿qué pasa cuando los traes? Bien, pues lo que os comentaba. Se eligen en nidos de 3 pollos, se elige el mayor, se mide, ya se sabe con esa edad que tiene, esos 45 días aproximadamente, si es macho o hembra, se sube al nido, se baja uno por nido elegido, para evitar el estrés se les pone estas caperuzas, porque ellos así no ven, se van en sus bolsitas individuales y bueno, se toman muestras de sangre, se les anilla, en fin, se toman todos los datos para tener la máxima cantidad de cada especie, de cada individuo. Bien. Esto fue el día que llegaron, el primer año que llegaron, con las autoridades aquí, y esto es el Hacking, una de las jaulas donde se pusieron los ejemplares. Estos tubos, lo que os comentaba, por atrás se les da la comida y aquí en el cristal que hay ahí, que se levanta y se agacha, tú los puedes ver y ellos a ti no te ven. Son las películas estas de los policías cuando interrogan a alguien, que tú estás viendo y él a ti no te ve, pues en este caso es lo mismo. Porque lo que intentamos es que no se impregnen de los humanos, o sea que, a ver, que tengan un cierto, guarden una cierta, tengan tanto, pero guarden una cierta distancia porque no sabemos los demás qué intenciones pueden tener. Hay cámaras dentro de las torres de Hacking para tenerlas las 24 horas del día vigilando, porque bueno, ahora han venido pocos ejemplares, pero en el momento que se metan 3 o 4 ejemplares por cada jaula, entre ellos se pueden atacar, se pueden pelear y vamos, con el pico que tienen y con las garras que tienen, pues se pueden hacer daño. Y no estamos como para ir perdiendo ejemplares así por la cuerda. Bien, esto es cuando se les pone el arnés con el GPS. También se les pone la caperuza para que no se estresen. Y ya luego bueno, ya esto es, mirad cómo queda el GPS. Y ya, esto ya es unos días antes de abrir la jaula. La jaula ¿cuándo abres? Cuando ves que ellos empiezan a hacer ya los primeros movimientos con la jaula, a intentar muscular. Por la noche se les abre, se abre el jaulón sin que ellos nos vean. Y cuando sale el sol, ya empieza, es cuando ellos ya se deciden a salir. Estos primeros días son los peores, porque los animales, ya digo, al no tener los adultos que les guíen, pues al principio dudan un poco, no vuelan muy bien, y entonces tienes que desplegar mucha gente. Por cierto, hay un apartado para voluntariado que está funcionando muy bien. Hay gente que sí puede ir un día más, hay quien se ha tirado una semana, pues para darles de comer a las águilas, para controlar si vuelan bien, si se han caído a algún sitio. Entonces desplegamos mucha gente y un sitio muy, muy amplio, para si alguno cae al suelo o pasa algo, poderlo rescatar rápidamente o poder ver qué es lo que pasa. Bueno, esto es algunos de los desplazamientos que hacen previos a cuando ya se marchan de la zona donde hemos tenido el Hacking, que es finales de agosto, primeros de septiembre. Alguna ha aguantado un poco más. Esta, Marina, esta fue del primer año, pues hizo desplazamientos hacia el interior de mar adentro. Y al final no se desplazó a África, se vino aquí a la Albufera. Estuvo varios meses y al final se nos murió electrocutada. Yo creo que ahí hubo una cierta desidia por parte de la administración, porque se sabía en qué poste ella iba habitualmente a posarse, y era un poste peligroso. De hecho, allí se quedó electrocutada. Y yo creo que en este país siempre pasa lo mismo. Cuando a una persona la atropella el tren, porque no han puesto un paso la barrera, es cuando se corrige. La Consellería corrigió, a partir de que se electrocutó Marina, 450 postes en la búsqueda. Se hubiera podido hacer antes, nos hubiéramos ahorrado la muerte de esa. Pero bueno, bien, estos son desplazamientos de algunos de los ejemplares que salieron de aquí. Estos dos se les pierde la pista en el Sáhara. Posiblemente, o les cayó el arnés y se perdió la señal, o se murieron. Por lo que fuera, se murieron. Estos
también estuvieron, bueno, estos pasan y el Sáhara se quedan en la parte de Senegal. Y 2 de ellos también se les ha perdido la pista. Posiblemente hayan fallecido, pero tenemos esa esperanza de que puedan estar vivos y a ver si tenemos suerte y este año ya al menos algunos se acercarán. Pero bueno, con tan pocos ejemplares, francamente, espero que sea verdad y que alguno viva, pero me temo que no. La única forma va a ser ejecutando el programa a completo, con esos 20 ejemplares por año. Bueno, estos fueron pues, más de los ejemplares que teníamos allí, que ya no están navajas. No sé, por el número de anilla, hay quien los conoce, yo no lo sé. Bueno, este es el cebadero, lo que os decía, se les pone comida periódicamente, porque si ellos fallan, tienen comida segura, al final acaban pescando solos. Pero es una forma de asegurarse que por lo menos de hambre no se van a morir. Esto es entrando una de las pescadoras, entrando al cebadero. Es lo que os comentaba. Las torres ya no tienen electricidad y ya tienen esa querencia a ponerse en los sitios altos. Este año lo que se quiere hacer también para, no sé, desviar un poco, es poner postes, por ejemplo, postes de telefónica de madera que ya están en desuso, ponerlos para ver si de esa forma desvían un poco la atención y no se dedican mayoritariamente a posarse en esas torres que aunque estén corregidas, pues bueno, mayoritariamente donde vayan no se van a encontrar las líneas corregidas por el momento. Bueno, esto es el programa, creo que esto es una campaña que sacó Consellería para el tema del voluntariado también. Y esta foto, ¿veis? Estos pósteres están corregidos también. Y la foto es más que nada porque está volando en la marjal, pero al fondo está el mongo y aquí el cabo San Antonio, donde se pretende que al final se establezcan las poblaciones de pescadores. Bueno, esta no se ve muy bien, pero creo que este es el final. Y pone gracias por vuestra atención. Eso es. Pero de verdad que a mí me salía bien y aquí, en fin. He ido un poco a prisa porque me sabe mal que a estas alturas estaréis ya saturaditos. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, yo no tengo ningún problema en contestaros. Por aquí preguntan que si hay otras águilas que le quitan el alimento a los polluelos que están menos entrenados para... A ver, sí, este año, ya llevamos 7 u 8 años que en la marjal de pego, el águila causada cada vez se queda más ejemplares hibernando. De hecho, cuando estaba yo esperando que venía esta tarde, antes de las 6, a la entrada del mismo oceanográfico había una cauzada sobrevolando. Entonces, este año, bueno, hemos visto que en la marjal de pego hay una población de 5 o 6 ejemplares hibernantes de hace ya 7 u 8 años. Y este año hemos visto que se han dado cuenta que al estar este ejemplar a estas alturas no debería de haber ninguno, porque ya tenía que haberse marchado a África. Pero yo digo, como este tiene un problema que se ha quedado con una minusvalía, pues se le ceba todos los días, una vez al día. Él hace intentos de pesca, pero la mayoría de las veces fracasa. Entonces, ¿qué pasa? Han visto que hay comida, pues van a gorrearles. En las calzadas, más de una va allí a alimentarse del pescado. A ver, aquí hay varias preguntas. Sí. ¿Dónde se pueden informar de la evolución del proyecto? Sí, a ver, yo creo que Consellería tiene una página, si no yo, pues sí, me pongo en contacto con uno de vosotros, si no ahora llamo, y ahí viene la información. Aparte, Consellería saca periódicamente una revista que se llama Crónicas de la Pescadora, donde se va informando de todo lo que pasa con los ejemplares que se han reintroducido y con lo que se va a hacer. Y para apuntarse al voluntariado, ¿dónde pueden acudir? Ahora os lo digo. No me lo sé de memoria, pero yo os lo digo enseguida. Otra pregunta. Cuando fallece un ejemplar que estaba monitorizado, ¿se intenta recuperar el ejemplar, esté donde esté? Sí, sí. O sea, nos pasó, o sea, claro, se recupera esta mismo GPS. Nos pasó, por ejemplo, uno de los que se electrocutó en el norte de Marruecos. Dejó de emitir la señal, entonces cuando dejó de emitir la señal siempre en el mismo sitio, entonces ya sabes que algo le ha pasado. Se contactó con la guardería forestal de Marruecos, fueron y lo recogieron. Y de Andalucía, de Doñana, fueron a recogerlo. Entonces se vio que estaba en un poste peligroso. A ver, si aquí, con la infraestructura que tenemos, ya le cuesta a Iberdrola corregir los apoyos, en un país africano eso va a ser misión imposible prácticamente. De hecho, los mismos que fueron, vieron qué tipo de poste era
se informaron previamente y trajeron el material para corregir por lo menos un poste. Pero se recoge el ejemplar, si se puede recuperar, y el GPS lo que lleva. Vale, ya no hay más. ¿Vale? Si queréis alguno más vosotros. Bueno, Sí, mira. Preguntan si no se podría poner algún sonido en las torres, pero estás incómodo. No lo sé, a ver, ya digo, a ver, la idea final es que no tengan querencia las torres, pero es que lo más alto que se van a encontrar. Ya digo, árboles tan enormes no tenemos. Entonces, por eso se intenta hacerlo de una forma que ellas se posen en las partes altas. Este año se están poniendo postes de madera, pero no sé, habría que pensar si con el sonido ese es suficiente para evitar que ya. De momento no se ha hecho nada. Se ha hecho eso, corregirlos. ¿Qué financiación tiene el proyecto? Pues sí, vamos a ver. En principio la financiación era pública, era de consellería. Ahora, os vais a reír por lo que voy a decir ahora, pero no. Consellería en un principio sí cogió mucho aire, pero bueno, además se calculó los costes porque, ya digo, Miguel Ferrer, el de Doñana, los calculó previamente, pero como empezó a hacerse la remolona a consellería, todo el dinero que hacía falta no se lo podía gastar. Entonces, este señor, que es el que al final se echó cargo del proyecto, como se hizo cargo en Andalucía, recurrió a la financiación privada. ¿Y quién ha aportado el dinero? Iberdrola. A ver, posiblemente sea para lavar la cara, porque lo hacen con más proyectos, igual que otras entidades, pero en Andalucía financió Iberdrola y aquí va a financiar Iberdrola. La dotación que tenemos de momento para estos 5 años son 300.000 euros. Eso es lo que nos dice. Que posiblemente, se lo dije yo a este chico, cuando él en agosto consiguió la financiación, el precio del kilovatio era en 20 y pico euros. Ya ahora por dónde está. Si hubiera esperado 2 meses, a lo mejor en vez de 300 hubiera sido 3 millones. Pero bueno, le ha sacado ese dinero y es un poco para lavar la imagen de Iberdrola, que ellos, ya digo, por otro lado también están intentando corregir y minimizar el impacto, pero básicamente la financiación mayoritariamente va a ser entidad privada. Más preguntas. Bueno, yo tengo fotos de lo que te ha dicho Claudia. Sí, no, tú sí, tío, no pasa nada. Claro. Pero, ¿lleva anilla? No, pero a lo mejor sabes si se trabaja. Ya, pero a ver. Bueno, de momento, ahora sí voy a llamar. Es que no me gusta tener el móvil en silencio cuando estoy hablando con la gente, para que me diga en qué página está lo del voluntariado. Y pues si alguno os lo digo, y si alguno tiene interés, pues a ver, si es el mismo ejemplar, Sí. si fuera el mismo ejemplar de un año para otro, el plumaje te va a cambiar. Porque claro, ellos son adultos, pasa como ha comentado antes Borja. o Borja, como ha dicho antes, por ejemplo, con los alcatraces, como pasa con las gaviotas, por ejemplo. Aves que tienen una longevidad más elevada, no son maduras hasta el 3.º o 4.º año. Entonces van mudando esos plumas. Entonces ellas te dicen de qué año es. El primer año, aunque la zona dorsal es marrón, en las puntas tiene blanco. El segundo año ya va perdiendo, y al tercero ya es uniforme. Entonces, si fuera el mismo ejemplar, posiblemente de un año para otro no tenga la misma punta. Bueno, este ejemplar también es guay porque lo que has contado antes de que muy pocas son híbridas de mar y agua dulce. Esta pesca en el mar y en agua dulce. Se sabe, o sea, indistintamente van a pescar, van a buscar sitios así con el agua tranquila. Por ejemplo, ahí en el Cabo San Antonio, creemos que donde se va a tirar a pescar va a ser en la bahía de Jaén, que está más resguardada y además, como hay buena densidad de peces, no va a tener problemas de alimentarse. Pero, indistintamente, en Mallorca, por ejemplo, pescan en los embalses que hay en el interior y en costa. Entonces, si tiene hambre, no va a tener ningún problema. Espérate un segundo y... Por lo menos que se vea la luz. Y si me coge el teléfono, os lo digo, y si no, ahora por mediación de él. A ver, hicieron una pregunta, que estoy haciendo el tecnológico y me están pidiendo la gente para apuntarse o para ver información de la pesca.